Haya Montaraces, buenas noches. Hoy hemos traído a Paco Torres para hablar de la División Azul. ¡Ay, no! Dios mío, hoy no. Enseñarte podría. Viaje al fondo de Star Wars. Qué gran sorpresa tuvimos cuando descubrimos que Paco Torres tenía este libro. Este libro, como, bueno, iba a decir, secreto, que secreto no es, al final está editado por una de las editoriales habituales. Pero bueno, supongo que entre que nosotros somos unos pájaros y que al mundo, digámosle, disidente y alternativo parece que Star Wars no le interesa, pues este libro había pasado desapercibido para nosotros, que por cierto somos unos fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Entonces, ¿qué más perfecto que un libro sobre la Guerra de las Galaxias escrito por Paco Torres? Esta oportunidad no queríamos perderla. Y entonces decidimos hacer una biblioteca de Rivendell para pues, leerlo y comentarlo con el autor. Eh, le doy paso directamente y luego comentamos, porque ya ahora ya en la previa ya estamos dando vueltas. Bienvenido, Paco. Es un placer tenerte aquí otra vez. Y nada, atácale, cuéntanos por qué escribiste este libro. Un poco en el prólogo, pues lo haces y luego pues sentamos al trapo. Y como he comentado también antes of the record, comentaremos también qué ha pasado con la Guerra de las Galaxias a partir pues, de la adquisición de Disney, las esperanzas que había despertado pues en todos. Ahora es muy fácil al toro pasado decir, no, yo ya sabía. Pues no, pues si tú, por ejemplo, en el libro dejas claro, te da buena esperanza por decir, bueno, eso seguirá siendo un producto familiar para bien enfocado, tal, y bueno, y ya hemos visto que en cosas sí, en cosas no, porque la nueva de las galaxias ya nos pueden empezar a odiar por lo que voy a decir. Para mí hay cosas que están bien. Para mí hay cosas que están bien. Otras son infumables. Pero hay cosas que son aciertos y cuando lo hacen bien, pues también tiene que ser dicho. Buenas noches, Paco, te doy la palabra. Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver si somos breves y luego charlamos, que puede ser más entretenido. Eh, Cuando uno se plantea escribir un libro como este, la razón fundamental es que la historia de Star Wars o el relato de Star Wars te ha acompañado prácticamente desde niño. Yo vi la película en 1977, sí, yo creo que fue el 77, pues, a finales del 77 cuando se vio aquí. Y desde entonces me impactó. Recuerdo que la vi 2 veces y media seguidas. Y claro, el fenómeno de Star Wars, que es lo que a mí me interesa o lo que he tratado en el libro, es algo más que esa serie de películas que ahora, desde la adquisición de Disney, todavía se ha prolongado más en el tiempo y no parece que vaya a desaparecer en este tiempo. En ese laxo, y casi desde el principio, uno acompañado en la memoria ese crecimiento, y se podría decir que se convierte en ese elemento de la cultura popular, heredera de la cultura pop, es decir, está omnipresente en la vida de cualquiera, en la vida cultural occidental. Y también había que preguntarse, y es lo que yo trato de explicar en el libro, por qué la razón del éxito, porque si hubiera sido tan fácil, el fenómeno se hubiera repetido. Los estudios de Hollywood se hubieran matado por intentar tener un Star Wars. De hecho, lo intentaron, pero no les salió. Incluso Disney lo intentó, pero fue un poco catastrófico. También porque es un producto cultural que incorpora, y yo lo explico en el libro, pues no solo las películas, sino que incorpora la música, va a incorporar libros, incorpora TVO, incorpora juguetes. Es decir, está todo lleno de ese mundo que uno lo puede hacer. Incluso tiene pervivencia en el mundo del arte. Hay determinados artistas modernos que han hecho versiones hasta de cuadros clásicos introduciendo elementos de Star Wars. Es decir, ha conformado parte de esta realidad y además luego tiene una importancia, un peso específico en la historia del cine. ¿Por qué? Porque cuando Star Wars sale en el año 77, los cines están luchando contra el problema de la pérdida de público. Y es un revulsivo este tipo de cine. Algunos dicen que es el estreno, ¿no?, de las películas de palomitas, de los blasters, los blasters de palomitas. Es algo más Star Wars que eso, y que después vendrán los tiburones, etcétera, 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 que llevaron a la gente al cine. Pero también Star Wars es una ruptura cultural desde este punto de vista, porque, claro, uno pierde el sentido, pero las películas habían pegado un salto brutal entre
mediados de los 60 y los 70, la época hippie, el antimilitarismo, Vietnam, la progresividad, todo esto, cuando sale Star Wars, es la antítesis de todo lo que uno está acostumbrado a ver, y eso es algo que también yo quería explicar en el libro. ¿Y por qué tiene éxito? Bueno, porque aunque se dice al principio de eso, en una galaxia muy, muy, muy lejana, pues resulta que esa galaxia muy, muy lejana, el espectador la ve como muy, muy cercana. Es decir, está llena de referentes culturales, históricos, estilísticos, paisajísticos del mundo en que uno vive. Y por lo tanto, yo lo que quería es desentrañar en realidad lo que George Lucas quiso hacer. Hay que tener en cuenta que Star Wars se convierte en la obra de George Lucas. Prácticamente no ha dirigido nada más que La Guerra de la Galaxia, o la ha producido, o ha producido otras películas, pero la dirección prácticamente abandonada. Era un genio, o se le catalogaba con ese genio en la época de Scorsese y demás, y Spielberg, pero él se centró, hizo American Graffiti, una película extraña, un par de películas extrañas, y luego dedicó su vida y su inteligencia y su trabajo pues a ILM, a Lucasfilm, y a hacer la saga de la Guerra de la Galaxia. Y a mí me interesaba mucho ir desentrañando qué es lo que él quiere crear. Se ha dicho que lo que crea es una mitología moderna, si recupera el elemento mitológico, el valor del héroe. Es un salto porque te lleva otra vez a algo que había empezado en el periodo de entreguerras, a las Crónicas de Narnia o al Señor de los Anillos, que estaban ahí, y de alguna manera el salto llega hasta la obra de George Lucas, La Guerra de la Galaxia. ¿Y qué es lo que se propone y que yo voy desgranando en el libro? Pues en primer lugar, hacer ese mito moderno. Segundo, es una recuperación del héroe. El héroe es algo fundamental. El héroe ese que sigue las pautas de los Raglan y todas estas clasificaciones que se hacían, el héroe, la importancia del héroe de Carlyle, todas estas cuestiones que estaban un poco perdidas, se habían abandonado porque naturalmente la cultura de los 60, etcétera, etcétera, en la proscripción del héroe de alguna manera la recupera. Y luego también el cuento, es decir, no solo es una fantasía heroica, no solo es una épica, sino que además incorpora la nación del cuento, porque esto es una confesión propia. Cada vez que hace una película la hace pensando en los niños, no en los adultos. Yo lo explico en el libro, porque uno también es víctima. Sí, nosotros vimos la película siendo niños, la de 1977, siendo niños, y quedamos maravillados. Seguimos creciendo con los personajes. Claro, cuando se produjo el salto en el tiempo y no se estrenaron las tres primeras, que eran las tres segundas, pero en realidad eran las tres primeras de la historia, pues nos encontramos con que queríamos haber visto a Darth Vader apiolando gente y galaxias y cosas así por la galaxia. Y nos encontramos con aquella historia del niño, claro. Yo he tenido esa experiencia, y lo cuento en el libro, de ponérsela a un niño y a una niña que empiezan a engancharse desde la 1, es decir, desde Anakin pequeño, y a ellos les encanta. Claro, como nosotros la vimos ya un poco mayorcitos, nos pilló un poco lejos, pero esa es la intención de George Lucas. Luego es moverse en ese espacio de la fantasciencia. Hay una base científica, pero que uno se la salta como quiere. No es en realidad una película de ciencia ficción, aunque lo pueda parecer, porque tiene elementos de ese tipo, pero en realidad está dentro de eso que se llama la fantasciencia. Y luego hay algo muy importante para mí, yo soy historiador, hay una serie de elementos históricos que se repiten y que hacen que la película sea próxima. Sea próxima para determinadas culturas. Es decir, la Guerra de la Galaxia en África se pierde. Sin embargo, en la Europa occidental, en América, incluso en Japón, se ve como algo propio. En China no sucede así, entre otras razones porque el mercado chino cinematográfico es muy controlado, tiene una especie de condicionantes, solo un número determinado de películas se proyectan, con lo cual nunca se produjo esa expansión de la Guerra de la Galaxia allí. Pero hay elementos interesantes. Por ejemplo, uno identifica fácilmente esa interpretación por debajo de la conversión, la caída de la República Romana y la transformación en el imperio. Es decir, ahí está el triunvirato, está Craso, está Pompeyo, está César, está Octavio Augusto. Es decir, todo eso está ahí dentro de la Guerra de la Galaxia y a ti te suena en el cerebro cuando lo ves. Los americanos, propiamente dicho, también están relacionándolo
con su propia guerra contra el imperio inglés, si uno lo quiere llamar así, eso también aparece. También aparece la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam, de alguna manera, está recogida un poco en la guerra de la galaxia, en la película 4, en la que fue la primera, porque George Lucas quería haber hecho Apocalipsis Now, es decir, la película, y de alguna manera sus ideas se transcriben un poco ahí. Pero lo curioso de la película es que cuando se reestrenan las tres segundas, que son las tres primeras en el orden cronológico del desarrollo, pues enseguida ponía ya Khomeini, el emperador le parecía Khomeini, porque estábamos en eso del cambio hacia una dictadura teocrática. Pero cuando las vemos actualmente, pues uno está más bien centrado en la guerra tecnológica. Cuando estamos viendo ahora lo de la guerra de Ucrania, los drones y no sé qué, pues están en la guerra de la galaxia. Incluso lo que se llaman ahora el nuevo modelo de guerra está también contemplado ahí. Es decir, que tiene la virtud de haber sido capaz de tener un marco coyuntural que no es necesario para la pervivencia de la película. Me decía George Lucas que cuando él hace la figura del emperador en la primera, la 4 y la 5, para entendernos, está pensando en Nixon. Pero bueno, tú la ves y no se te ocurre pensar en Nixon, primero porque la mayoría de los que están viendo las películas no saben quién es Nixon. Tiene la virtud de estar condicionada por elementos coyunturales, pero la película es tan potente que los convierte en elementos de carácter universal. Elige ese tiempo en el cual uno piensa, yo estoy en la Edad Media con aviones, con aparatos, con espadas láser, es decir, recuperar esa imagen de la Edad Media, ¿por qué? Porque él enlaza muy bien con la recuperación histórica, con la novela histórica romántica, con el tipo Walter Scott, de alguna manera es lo que él quiere hacer y de ahí sale. Luego, es que también nos vemos con el poder de las corporaciones. Hay una crítica, la película, la tercera, o sea, La venganza de los Sith, plantea esta cuestión. Eso a la mayor parte de los que estaban allí les pareció un rollo tremendo que estuviera aquello de la Federación de Comercio que domina los planetas. Bueno, sí, sí, pero eso tiene una fuerza de realismo actual. Pero al final la película se convierte en un problema filosófico. Hay un problema filosófico ahí, que es la lucha entre el hombre y la máquina. Es decir, o entre la humanidad y la tecnología. Esto es algo que ella había planteado en THX, de alguna manera lo recupera para la guerra de la galaxia. Y cuando uno la ve ahora, el terror tecnológico, la estrella de la muerte, el propio Darth Vader, que deja de ser humano porque está dominado por la máquina, este debate entre el hombre y la máquina que tenemos en la actualidad, pues también está en la guerra de la galaxia. E incluso los planteamientos que hace, es decir, ¿por qué? Porque los espacios que vemos ahí no los conocemos. Es un mundo, esto lo han perdido las películas más actuales, es decir, esa capacidad de crear mundos que tiene George Lucas, de pintar la galaxia, porque va planteando con esos mundos una serie de cuestiones. Es decir, tenemos un planeta que es un planeta lleno de agua, y es curioso ese planeta de agua por los efectos de las lluvias permanentes que ha quedado todo cubierto, pero tiene el planeta ciudad. El planeta ciudad son como si estuviéramos en Nueva York, Washington, pero trasladados a escala planetaria. Es decir, cuando uno ve la ciudad de las nubes, arriba lo que se recorta es la silueta de Nueva York, es parecido a la silueta de Nueva York. Es decir, que él va jugando con esas cosas. Uno ve, por ejemplo, el mundo de la frontera, es decir, las nuevas fronteras que marca Tatooine, es decir, las zonas del desierto, que es donde más se parece a la frontera norteamericana, porque dentro hay mucha parte de la historia norteamericana y tiene que enlazar con lo que es la epopeya, el héroe, la leyenda, el equivalente de nuestros héroes de la Edad Media reinterpretados en el siglo XIX para los norteamericanos son los personajes del oeste. Y eso está también en la Guerra de la Galaxia. Lo ha recuperado. Eso sí lo han hecho bien, como antes decía, en la serie Mandalorian, que en el fondo la primera temporada no es más que un western llevado al espacio con una, digamos, homenaje a Sergio Leone y a este tipo de películas. Pero luego vemos también el planeta perfecto, ese mundo idílico que es Naboo, y luego te ves el planeta destrozado por la explotación industrial, que casi se convierte en el infierno que vamos a encontrar. Y por debajo de todo eso, o por encima, lo que hay es una fuerza espiritual. Esa idea de la fuerza, de ese espíritu que tiene diversas acepciones, depende de cómo lo podamos tener, y que ha caído un poco en
en el chiste malo, en algunas de las partes novedosas de la historia, en los nuevos productos de Disney, pues yo creo que es muy importante porque da un valor a lo espiritual en todo el eje de las 6 películas que él crea y en lo que es el relato. Luego a mí me hacen especial atención, y a eso digo algunas cosas en el libro, es a esa permanencia en relatos que él recoge, relatos cinematográficos y relato literario. Es fácil detectar a Shakespeare en la Guerra de las Galaxias, no ya solamente con Romeo y Julieta, sino también en las luchas por el poder. Pero también es fácil detectar la leyenda artúrica. La leyenda artúrica tiene un peso muy evidente, esto nadie lo duda, en lo que es la Guerra de la Galaxia enlazada con la filosofía oriental, porque además es que cuando Lucas está haciendo aquello, lo de la filosofía oriental, los que tenemos cierta edad, recordamos que estaba muy de moda, las películas de Bruce Lee, Kung Fu, que era la serie más famosa en televisión, y la influencia de Akira Kurosawa, que está ahí en ese planteamiento. Pero también el modo de narrar la épica histórica de John Ford, que Lucas va a recoger y va a incorporar ahí. Y luego lo que vemos, y esto es lo más curioso, y antes estábamos comentando en el anterior, es que decide cómo hacer un recorrido por la historia del cine. Ir recuperando trocitos que él reinterpreta. Lucas siempre reinterpreta. Ni tan siquiera copia, reinterpreta y además cambia a los personajes. Es algo muy curioso. Es decir, uno se va a encontrar allí, pues desde la caída del Imperio Romano a Quo Vadis, a Fabiola, se puede encontrar lo que el viento se llevó, a Casablanca, a Centauros del Desierto. Es decir, es que al Capitán Blue, a las películas de Errol Flynn, todo eso está condensado en la Guerra de las Galaxias. Por eso a uno le es tan familiar. Los personajes está en una galaxia, pero uno viste como si fuera el pantalón del ejército norteamericano de la caballería. Vemos los cascos de los pilotos norteamericanos, las carlingas son las habituales en los aviones de guerra. Es decir, es un mundo que está muy cerca, que no es familiar, y por eso decía yo que era una galaxia que estaba lejos, pero está cerca. Y yo creo que esto es lo que explica un poco el éxito de la Guerra de la Galaxia, que no se ve como una película exactamente de ciencia ficción, y eso es lo que es muy difícil de interpretar, es decir, o de volver a conseguir. En las series nuevas, películas y demás, solo en algunos trozos se ha podido recuperar esas cuestiones, pero los guionistas no tienen la producción de Lucas, que es el que influye sobre los guionistas. Es decir, yo creo que a ninguno de estos guionistas se les ocurriría no utilizar a Mefistófeles, Fausto, Orfeo y Eurídice, Tristán y Solda, que laten por debajo de Star Wars. Es decir, solo lo han hecho para recuperar un poco al personaje de la momia como el nuevo malo de la trilogía moderna. En algún momento esa cara grande, etcétera, viene determinada por ese tipo de personaje, incluso como lo decora. Solo han recuperado algunas veces esta forma de contar, de narrar un mito, que es lo que hace. Y yo un poco, eso es lo que voy contando a lo largo, o voy explicando a lo largo del libro, cómo esos elementos culturales es lo que hace ese producto cultural que es Star Wars, y por eso ha tenido el éxito y tiene la perdurabilidad que tiene. Afortunadamente hay un salto importante entre una película de los años 50 y una película actual, hay mucha distancia. Sin embargo, La Guerra de las Galaxias, cualquiera de las 6 películas de Lucas, se pueden mantener muchísimos años sin necesidad de hacer ninguna nueva versión, que además estaría más recibida. Las nuevas versiones casi siempre salen mal. Esto es una de las cosas, salvo que la haga Tom Cruise, casi siempre salen mal, ¿no? Pusemos decir lo que hicieron con los 10 mandamientos, con Ben-Hur, etcétera. Cuando vemos Ben-Hur también sale en la Guerra de la Galaxia. Es decir, todas las películas están ahí saliendo una y otra vez y están muy bien. Y luego ese dominio del relato. A mí me impresiona mucho en algunas películas cómo utiliza las cámaras como si fueran pues las cámaras de retransmisión de un partido, porque en el fondo a él le gustaba el cine documental o le gusta el cine documental, y de alguna manera hay muchos trozos de la Guerra de la Galaxia que tienen ese pozo de cine documental, que eso se ha perdido en la serie nueva. Y esto es un poco lo que yo cuento en Enseñarte Podría, ese viaje a través de la galaxia que él hace y lo que hay debajo. Eso de alguna manera es lo que eso es lo que ha hecho importante en las películas y que se haya vertido
ríos de tinta, porque la cantidad de libros que hay escrito, además de los publicitarios que se producen todos los años de forma, en fin, como churros, ¿verdad? Hay muchos libros de reflexión sobre lo que ha significado el impacto de Star Wars pues, desde el principio, es decir, cómo es capaz de atraer a las generaciones. Y algo importante, a pesar de que había juegos, videojuegos y demás, pues tenía algo que recuperaba y era la capacidad de la imaginación de los niños. Es decir, cada niño, con todos esos, los Legos ahora y entonces los muñequitos, las naves, etcétera, recreaba su propia guerra de la galaxia en su casa. Y los más mayores, pues hacían juegos de rol. Yo creo que esto también forma parte de ese elemento cultural y son tan dependientes de esas películas creadas que para que tengan éxito en la Disney acaban teniendo que recurrir a sacar a Darth Vader, a sacar a Luke Skywalker o a sacar cualquiera de los personajes de entonces. Eso pasa en los juegos, en los cómics, etcétera, etcétera. Y un poco esto es lo que yo quería contar, así de forma rápida. Bueno, a mí lo que me ha gustado mucho de, claro, que comentabas que es lo que decías tú, que más que reinterpretar el mito es redescubrir el mito, pues el mito siempre ha estado ahí. Y es algo muy bueno que hace Star Wars, porque Star Wars lo que consigue hacer, a diferencia del resto de películas, o sí, pues podemos decir de esta película, pero sobre todo a partir de los 70 y de los 80, es eso, que es que se convierte en un tipo de cine, debido a la contracultura de los años anteriores, en el que la progresía es lo que te para adelante, luego tenemos a los magnates de los negocios de Hollywood, y claro, nadie cuenta de nuevo historias como cuentos de hadas, que es lo que tiene que hacer, que es el mito. Realmente se aprende más con un cuento de hadas que con según qué profesores tengas ahora mismo en la escuela, sinceramente. Entonces, claro, cuando luego intentaron todos los magnates de Hollywood, que son muy listos, replicar el éxito, no pueden replicar, ¿por qué? Porque ellos se pensaban que era una película de ciencia ficción, se pensaban que era o Star Trek, o que era Planeta Prohibido, o que era cualquier otra película. Y no, realmente lo que tenían que haber hecho es una película de Conan, pero con sables, luz y con naves, que al fin y al cabo, salvando la distancia, no es Conan, pero es algo parecido, es una historia de fantasía medieval usando tecnología. Y eso es lo que consiguió Star Wars, que no consiguió ninguna. Que yo, al principio, cuando me di cuenta, cuando yo era un crío y estaba viéndolas, yo veía ahí las naves y los sables y todo. Fue quizás en los 90 ya, que ya era un adolescente, cuando dije, hostia, que esto es otra cosa, que no es lo mismo, que no es Star Trek. Sí, eso es lo bueno que tienen, es decir, que las películas, sobre todo ahora que ya no las ves de estreno, sino que uno las va viendo y sucesivamente va descubriendo, eso también es una parte importante, es decir, las ve de distintas formas. Yo que las he visto muchas veces, pues no las veo igual. A mí, yo, por ejemplo, el ritmo que tiene la cuarta, Una Nueva Esperanza, eh, que entonces solo se llama La Guerra de la Galaxia, Nueva Esperanza se lo pusieron después. Bueno, pues es un ritmo impresionante que yo no percibía. La verdad es que no lo, durante muchos años ni me daba cuenta el ritmo que tiene, la capacidad que tiene para ir alterando. Luego es que, claro, George Lucas hace esas películas, pero también es una muestra de ese cine independiente, porque es un hombre que echa a sí mismo. Lucas es un ejemplo de eso, ha creado su propia empresa, es independiente de todo el andamiaje de la empresa cinematográfica norteamericana y incluso en los Oscars pues nunca decidió que sus películas no iban a hacer campaña para que se les conferiera un Oscar, si alguna vez se lo concedían, algunas de las, no la primera que tuvo mucho reconocimiento, todas las demás han tenido, la mayoría han tenido muchos premios, pero la carrera del Oscar no le interesaba porque para eso decía había que invertir, es decir, dedicarse a ganar votos. ¿Verdad? Y siempre dijo que al emperador, el emperador se había merecido, el actor Ian McDaniel hubiera merecido el premio el Oscar al mejor secundario en alguna de las ocasiones. No fue ni tan siquiera propuesto, pese a que estuvo en varias quinielas. En ese sentido, yo creo que Lucas es un ejemplo de, hasta que en fin, vendió Disney, lo vendió a Disney, de esa independencia. Esa independencia es la que le permitió hacer lo que quisiera. Pudo hacer Willow tal como él la quiso hacer, pudo hacer las películas de la Guerra de la Galaxia tal como las quiso hacer las tres, todo el mundo se metió con él, pero fue un éxito de taquilla, con lo cual apague y vámonos. Es decir, todas estas cuestiones y producir las películas que a él le interesaba producir y todas ellas forman un conglomerado, es decir, no solamente la Guerra de la Galaxia, sino todo el conjunto de la producción de Lucasfilm. Es decir, él contribuye con Spielberg a crear el otro héroe por antonomasia que es Indiana Jones, ¿no? Está también relacionado y además es curioso, se elige el mismo actor, lo cual también es interesante subrayar. También algo que me ha gustado mucho al leer el libro, claro que yo no había caído en eso, y es que, claro, al principio
cuando ves la trilogía original, tienes muy claro lo que es el camino del héroe, como diría Cambia entre comillas, aunque no cumpla con todos los pactos, con todos los pasos, pero es que Luke Skywalker que tiene un arco de personaje y llega a un punto. Pero claro, al salir luego el 1, 2 y 3, sumando al 4 y 5 y 6, aparece otro protagonista que es Anakin, que claro que es su camino hacia lo más oscuro, hacia el pozo, y luego su redención final en el último capítulo, haciendo quizá que sea una nisaga, o sea, que sea quizá, o que sea una, más que un protagonista, o un personaje, o que sea una familia, un árbol genealógico, y se puede ver ya mejor en los últimos capítulos, en los últimos capítulos que hay. Pero yo eso no había pensado, lo que sí me ha gustado, o no, es el contraste que normalmente en las culturas tradicionales o en el mito, normalmente cuando alguien se convierte y cambia el nombre y se convierte en otro ser, no te suele ser para mejor. Y en este caso, al contrario, quizá lo que hace es, tenemos a Anakin, que es una persona que puede ser buena o mala con sus defectos, luego se cambia el nombre a Darth Vader, que es cuando se convierte, por así decirlo, en ángel exterminador, podemos decirlo, para luego redimirse y volver a convertirse en Anakin. Sí, es que el camino de la redención es que tiene mucho, es decir, bueno, todo el mundo dice, bueno, la guerra de la galaxia es que tiene la filosofía oriental, sí, pero también tiene el peso del cristianismo, y el peso del cristianismo, el arco narrativo con Anakin es la caída de la redención. Anakin es una especie de Luzbel, porque el elegido es no sé qué, y al final se revela y acaba en el lado, es Orfeo bajando a buscar a Eurídice, es Mefisto Fausto que se vende el alma al diablo por salvar a la amada. Es que todos esos mitos están ahí condensados y él los mezcla muy bien, hay que reconocerlo. Es decir, tú no te lo esperas. Cuando tú lo has visto después dices sí, pero tú no te esperas esos giros del niño que aparece, bueno, que es demasiado larga quizás porque a él le interesaba mostrarnos los paisajes y la capacidad que tiene de crear pictóricamente, porque es un cinematógrafo pictórico, un cineasta pictórico, a él le interesa mucho el paisaje y estas cuestiones, pero vemos esa caída progresiva, ese ida al infierno. Claro, nosotros esperábamos, claro, vuelvo a lo mismo, uno esperaba al Anakin malvado para siempre, ¿no? Se encuentra que el niño, que era un angelito, que al final, en fin, la historia de amor, es decir, el amor es lo que, en el fondo, al final, porque es un mito y es un cuento y tal, es el amor, es decir, él se transforma por el amor de Padme y todo eso está ahí latente, pero esos son elementos de la literatura universal occidental de toda la vida y están ahí. Y él, los van transformando. Bueno, no mata a Darth Vader, pero mueren. Es decir, a mí esas escenas finales de la venganza de los Sith contrapuesta en el cual ella muere dando a luz y él muere, no físicamente, pero sí porque queda encerrado en la máscara de Darth Vader. Las dos muertes esas como la acompasa con la imagen. Ten en cuenta que en los últimos 40 minutos de la venganza de los Sith tiene muy poco diálogo, es todo música e imagen, que es lo que a él le gustaba. Por eso yo he reivindicado mucho esa película porque me parece esa parte absolutamente magnífica. No sé por qué la gente le dio por criticarla, ahora le da por santificarla. Pero bueno, estos son modas. Ya sabes que las películas tienen una capacidad, es que a veces se convierten, no son comprendidas en su tiempo. Le pasó a Centauros del Desierto, pero Centauros del Desierto está considerada hoy una de las mejores películas de la historia del cine, que lo es. Pero en su época no tuvo ese respaldo, no la entendían de alguna manera. A veces las películas tienen ese problema, que luego se recuperan y de pronto se convierten en unas películas de culto porque son muy, en fin, solo son para minorías y otras porque se convierten por la propia validez de la película. Mira, buenas noches. Yo me encuentro en ese sector de que al tener ahora pues casi 40 años, yo no las vi en el cine, no las vi estrenadas. Yo la primera vez que veo La Guerra de las Galaxias es en la televisión catalana, en catalán, unas traducciones infernales, pero recuerdo que mi madre me dijo, siéntate a ver esto que vas a alucinar. La frase fue esa, ¿eh? Siéntate a ver esto que vas a alucinar. A partir de ahí, yo tenía unos primos mayores, los cuales, pues su tía
viajaba a Estados Unidos, o sea, su madre, mi tía, viajaba a Estados Unidos porque trabajaba medio España en Estados Unidos. Y entonces me dijo, oye, esta película que tanto te ha gustado, ¿sabes que tus primos tienen una caja llena de juguetes? Y eso fue, ¡buah! Madre mía. ¿Qué pasa? Yo cuando las reestrenan es cuando las veo en el cine. Y fue brutal. Pero aún diré más, yo soy de esa generación que para mí La amenaza fantasma fue una maravilla, porque a mí me coge en una preadolescencia en la cual pensaba que jamás se estrenaría una película para mí, o sea, que George Lucas sería una película para mí, y toda esa gente que odia a Jar Jar Binks y tal, que luego de mayor yo lo veo y digo, si es que era un coñazo, a mí me pareció genial. Es decir, a mí la carrera de vainas, Anakin pequeño, Jar Jar Binks, que es todo lo que todo el mundo ha criticado de la amenaza fantasma, a mí me pareció espectacular, porque al fin y al cabo tenía 13 o 14 años. Eso es la grandeza también un poco de Star Wars, ¿no? Y recuerdo de cuando salió que, pues mis primos que eran más mayores y la habían vivido decían, es una basura. Y decía, ¿pero qué dices? Estáis colgados. Y me gusta mucho que tú reivindicas mucho el episodio 1, 2 y 3, sobre todo el 3. A mí me encantan. O sea, a mí me parecen maravillosos, porque lo otro yo no lo había vivido, yo lo otro lo había visto en la televisión, cuando la daban, y me enganchaba y me pasaba ahí toda la tarde viéndola. Luego las estrenan en el cine y fue alucinante, fue como wow, pero, no era, pero era una historia que ya se me venía contada. O sea, esa historia para mí ya se la habían contado a alguien. Y en cambio, el episodio 1, 2 y 3 los viví en ese momento. Es decir, George Lucas me los cuenta a mí, para que nos entendamos en la mente Sí. de un niño. Y eso hace que, aunque luego de mayor sí que puedas ver que la diferencia de calidad entre unas y otras es notable, para mí no lo fue jamás hasta que he sido mayor. Y eso también es clave. Es decir, ojo entonces que a lo mejor nos carguemos siempre las nuevas y los chavales, los niños, las vean como su Star Wars. Eso no lo sé. Y lo que sí que comentaba antes el Montaraz de lo de la Nisaga, ¿no? La Nisaga de los Skywalker, en el Disney Plus, cuando tú pones el canal, a las 9 películas, a las 6 más 3 actuales, se le llama la saga Skywalker, porque se considera que es la saga de los Skywalkers que ya ha sido cerrada y finiquitada en principio por, por completo. Y lo que sí que es clave es que en las nuevas producciones sí que es verdad que recogen muchas cosas de lo antiguo por jugar a la nostalgia de toda esa generación que ya nos hemos hecho más mayores, porque el Mandaloriano no está hecho para que se enganchen los niños. Los niños se enganchan y de hoy con los dibujitos. El Mandaloriano está hecho para los que nos enganchamos a las otras. Cosa que en cambio George Lucas hizo siempre las películas para niños. Por eso a alguien le podía parecer cutre el episodio 1, 2 y 3 porque ya había sido un niño con las otras y ahora era mayor, pero al que era un preadolescente con las nuevas le parecían magníficas. Y eso pues es en el caso en el cual yo me incluyo. Sí, yo, no, yo estoy de acuerdo. A mí la amenaza fantasma, bueno, yo la vi de mayor, yo había visto de niño la del 77 y a mí me siguió por, bueno, porque me vine el primer día a ver la película, el día del estreno, porque como muchísima gente, porque volvía a ver la película, ¿no? Volvía a una película de la... y yo tengo un Jar Jar Binks en la colección, o sea que esto... pero incluso el personaje, yo cuando miraba a Jar Jar Binks, que sabía que estaba generado por ordenador, decía, bueno, esto es el colmo de la tecnología, decir, había superado lo que había hecho Willow desde ese punto de vista. Pero es que tú fíjate hasta qué punto llega el cuento. Los cuentos tienen que ser blancos. Es decir, cuando él plantea una batalla, la batalla final, hombre, la libran pues todos los habitantes de Naboo contra máquinas, contra droides. Es decir, eso es interesante porque no hay esa, digamos, la guerra no es la sangre, sino la causa. Y es apabullante. Quien la vea está inspirado en Espartaco, cuando vemos el despliegue de las naves y tal. Esa parte que es muy impresionante para un niño, pero el niño, claro, no ve una guerra, ve a unos droides y aquellos personajes siempre simpáticos que rompen la dureza, ¿no? La dureza del momento, a mí me parece que está muy bien calculada para un niño. Es decir, que yo me imagino un niño de esa época y se sentía pilotando la nave de vaina. Es decir, luego yo cuando he ido
a convenciones de Star Wars y han puesto una vaina allí para que te sientes, pues todos los que vamos allí, te da igual que te subes a la vaina y hasta ahí podríamos llegar, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que por eso te digo que son reivindicativas y cuando tú se las pones, yo he hecho la experiencia con un familiar, le empiezas a poner la primera y ve a Anakin y ve a Padme y él se identifica con Anakin porque está en su edad. Estas cosas pasan, es decir, él está viendo a alguien que son de su edad y que va a desarrollar esa serie de conceptos que él mismo tiene y que está ahí. ¿Cuál es el problema? Que la amenaza fantasma tiene como toda la serie, un mensaje, vamos a llamarlo ideológico, contracultura contra lo que había entonces y contracultura contra lo que hay ahora, que no gusta. Y yo siempre he dicho que una parte de las críticas a estas tres primeras viene determinada por esa razón, es decir, porque Lucas está dando una serie de pastillas que no gustan a determinados elementos y por lo tanto van a lanzar las críticas contra ellos. Esto le pasaba como a John Wayne cuando hacía una película, que lo freían, ¿no? A las críticas a tiro, pero las películas tenían mucho éxito, pero a él lo freía. Pues un poco también les pasa. Hay que tener en cuenta que Lucas, Spielberg están dentro de la revolución conservadora, vamos a llamarlo así, de Ronald Reagan, y algunos dicen que, en fin, entre los apóstoles de lo que es la revolución Reagan, pues está Lucas, está Spielberg, está Stallone, está en ese tipo de cine que impulsa, ¿no? el sentimiento americano y lo que es la revolución de Reagan. A mí, eso también está por debajo y eso también tiene su parte de crítica. Yo, bueno, aquí por alusiones, que yo soy de los que la vieron ya más mayorcito y tal, creo que yo lo que decía antes de récord de los episodios 1 y 3 que es que yo las vi aburridas. O sea, yo creo que primero, ya no, el Jar Jar Binks casi que no me molesta, o sea, es algo que puede, es accesorio. El problema que le vi era eso, que le dedicaban quizá más tiempo a lo que es la carrera de vainas o a cosas así, cosas superfluas que yo considero que eran superfluas en la historia, en vez de centrar quizás la historia de, ya sea la historia de amor entre Padme y Anakin o la historia de cómo el Palpatine lo va trayendo hacia su lado. Yo creo que ahí quizá quiso abarcar mucho y al final pues apretó poco. Al final quizás tendrían que haber centrado la historia en menos años de historia, quizá más solo la parte juvenil de él y haber sacado su parte de niño como flashes. Yo te quería hacer un comentario que, bueno, está editado y más, y es que Lucas escénicamente se inspira en los dibujos de... Bueno, Aquí tengo eso sí, los de Valerian. los de Valerian no Valerian. valen. Es Sí, yo los tengo Valerian, en sí. francés. Bueno, es en francés, entonces exactamente no sé dónde poner el acento, pero es del año 71 en Francia. Aquí en España llegó un poco más tarde, pero es una Sí, serie también que aún... aparece uno con un casco y demás. Todo eso está hay una así. serie bueno, de menciones a dibujos que parecen bastante igualados. Perdón, de que parecen bastante similares. Sí, lo que pasa es que. Y el guerrero del antifaz también salía un samurái que se había quemado la cabeza. O sea que si empiezas a sacar las comparaciones, y hay que saber si Lucas conocía esos TVO. Lucas, no, más bien sus diseñadores, porque el diseño es de Matt White. Es decir, bueno, estas cosas suelen pasar. Lucas inspira en muchas cosas, es decir, sobre todo cinematográficas, desde ese punto de vista. Y él es un gran fan de los cómics. Pero es cierto que la mayor parte de esos temas están recogidos antes en las revistas pool estas de los Estados Unidos, de los marcianitos y de todas estas cosas. Hay imágenes de portada de los años 50 que tiene desde el que echa rayos, es decir, te lo puedes encontrar en cualquiera. Por eso hay que llevar mucho cuidado en eso de, no es que se inspiró justo en lo mío, bueno, pero es que tú te has inspirado en lo anterior. Es decir, todo eso está dentro de los relatos. Dune influye mucho en George Lucas, también está ahí debajo, es decir, los planetas desiertos, vamos a llamarlo así, son una cosa fundamental, están en todos esos relatos de ciencia ficción de los años 50, bueno, cuando dicen esas cosas de se inspiró justo en esto, dice, bueno, primero hay que saber si lo conocía, segundo, no se inspira él porque él no hace los diseños, los hacen otros artistas y bueno, hay más relatos a eso del que estaba quemado y se ha puesto, está el hombre de la máscara de hierro. Es decir, hay una serie de elementos culturales que coinciden ahí. Yo sé que los del francés se reivindicaron, ¿no? El dibujante
etcétera. Luego la hicieron en cine, esta la han hecho en cine, pero no tuvo el éxito, y eso que creo recordar que era Luc Besson el director, pues no les Pero, salió. pero Fíjate fatal, que tenían el guión fatal, fatal. y no les salió. Es una cosa, No le sale. el misterio está ahí precisamente en la capacidad que tiene para mezclarlo. Es decir, es que está Yojimbo, y es que están los siete samuráis, es que está casi todo ahí. Es decir, ha cogido trocitos de todo. Pero la virtualidad de George Lucas es coger todo eso y ser capaz de hacer un relato que conteniendo esos elementos, pues sale otra cosa. A mí eso me parece absolutamente magnífico. En fin. Bueno, estaba el Doctor Muerte de los Cuatro Fantásticos, que probablemente tenga más inspiración en George Lucas sobre la historia que los cómics franceses. Es decir, y el Doctor Muerte era antes que ese el francés, o sea que uno se va ahí y lo va llevando. Y está Flash Gordon, y en Flash Gordon hay muchos elementos. Y que todo esto va junto, pero está también el Príncipe Valiente. Es decir, si uno empieza a estirar, se lo va a encontrar todo. Y eso es esa es la virtud que tienen esas películas. Yo creo que eso es lo que no tienen las tres películas últimas. Eso es precisamente lo que falta, que empiezan a perderse todos los referentes y las ves como un espectáculo, porque tienen mucho de espectáculo. Y cuando necesitan sostenerse, pues recurren a lo anterior, es decir, desempolvamos. Esa es la cuestión. Y eso que el equipo creador viene siendo el mismo todavía, ya quedarán menos, pero tiene esa influencia. Hombre, es que Flash Gordon se nota mucho y aquí la Kurosawa no solo a él, a todo el mundo. En Hollywood, ya sea yo mismo por un puñado de dólares, por ejemplo, o La Fortaleza Escondida, o los Ronin, los Siete Samuráis, claro, son películas que han inspirado a todo Hollywood, los de Kurosawa. También una cosa me ha gustado mucho, aunque parezca que te hayas dicho que era muy ñoña, y que hayan unos frikis que en Australia la han convertido en religión oficial, es lo de la fuerza. Porque lo bueno de la fuerza eh, es que como queda, en la película queda tan ambiguo, entre comillas, cualquier religioso o cualquier persona que tenga una idea trascendente de la vida puede entender mejor la película. Y si igual hubiese sido un dios concreto o hubiese tenido una personificación más importante de la fuerza como una deidad en la película, quizá la gente podría haberse visto o más rechazada o menos interpelada por la misma. Porque claro, lo de la fuerza, al quedar en ese punto de ambigüedad, entre comillas, que no se le da mucho papel, yo creo que le ayuda a identificarse a cualquier persona y que tenga una vida de trascendencia en la misma película. Sí, eso yo creo que es fundamental. Es decir, la fuerza es una religión, pero no una religión. Es decir, John Lucas hace ahí su propia teoría, si uno la quiere llamar así, pero en la que uno se puede identificar. Eso es lo importante. Es decir, no entra en colisión contigo mismo en ese punto. Es decir, eso que yo digo antes de la importancia de la espiritualidad en las películas, yo creo que de mucho pozo occidental, más que oriental, esa espiritualidad en las películas es lo que uno no, pues claro, se siente identificado. De alguna manera, ese conjunto de explicaciones que da, un poco así, pues se siente identificado y no le produce rechazo. Por eso ha tenido esa universalidad. Además, hay que tener en cuenta que está hecha para Estados Unidos. Inicialmente él no pensaba que fuera a tener el éxito que tuvo fuera también de Estados Unidos. Es decir, una película de bajo presupuesto importante, pero bajo cuando se hace la primera y está hecha para un país que tiene múltiples visiones religiosas, aunque sean dentro de la misma fe, vamos a llamarlo así. Es decir, por lo tanto, él tiene que adaptarse un poco a todo lo que se encuentra en ese momento y que no desagrade a nadie, es decir, no pueda causar un problema en ese sentido, un choque. Es decir, él no quiere influir en ese sentido en los niños, transmite el honor, la bondad. Es decir, las 6 películas transmiten una serie de valores en los cuales, digamos, todas las religiones de ese tipo pues pueden estar de acuerdo. Y eso es lo que él quiere transmitir, esa serie de valores. Es decir, hay una especie de continuidad, ¿no?, en ese planteamiento con American Graffiti, la película que ha hecho antes, donde hay una juventud y él de pronto decide darle a esa juventud un esquema para que crezca en una serie de valores. Y él entendía que el cuento había sido el elemento tradicional para transmitir esos valores a un niño. Bueno, pues hagamos un cuento. Y eso es lo que hace. Siempre lo dijo. Yo no sé lo que pensará ahora que están haciendo con su cuento, pero en fin.
Sí, claro, aquello de buenos y Bueno, malos, que ya ves a Luke Skywalker en blanco y ves a Darth Vader en negro, igual que En pasa. negro, claro, hay que identificarse. Y el héroe siempre lleva el mismo traje. No se cambia de vestuario cada 3x4, no es Lady Gaga ni nada de esto. ¿No? El héroe siempre lleva el mismo traje porque es su uniforme de héroe. Ah, y está ahí. Es decir, y siempre está en el juego de los colores, es decir, cómo cambian los colores, esto está muy bien hecho en todas las películas. Y luego, claro, los vestuarios, pues te pone, recuerdo al final de la primera, aparecen con esa especie de gabardinas largas que están sacadas de las películas del oeste. Está todo muy pensado en el diseño. A mí los diseños son algo fundamental en las películas. Es decir, todo eso es lo que otras películas no saben hacer. incluso los momentos, acordar los momentos musicales, la música solo para Vader, es decir, música solo para Vader, música de los Ewoks, esto es clave incluso, y en las nuevas han sabido jugar con eso, pero para el recuerdo. Por ejemplo, si sale el Kylo Ren que ve el casco de Vader, suena la música de Vader. Yo creo que con la música jugaron, pero vamos, brutalmente. Por eso fijaros que en momentos concretos eh, se le ha acusado desde la crítica, bueno, desde la crítica puedo decir mil cosas, ¿no? Que tenía, y tú creo que lo comentas en el libro también, que era pobre en diálogos. No, no era pobre en Mm. diálogos, lo que no era Tarantino con esos diálogos rocambolescos que mandan por encima de todo. En la película se dice lo concreto y lo necesario y nada más. Y eso siempre está muy bien. Los, los héroes siempre hablan poco. Sería, si uno ve una película, y además las del oeste más concretamente, y el caso de las películas de John Wayne, hay que tener en cuenta que uno de los guionistas de las películas de Wayne va a ser también guionista de la Guerra de la Galaxia. Bueno, pues están ahí y a él le interesaba mucho la imagen y la música, y no decir cosas con las palabras, sino con la imagen y con la música. Y encuentra a alguien perfecto para eso, que es John Williams. Afortunadamente John Williams ha seguido haciendo las partituras, porque sí que sabían que sin John Williams ya la cosa no iba a funcionar. Y Williams es un compositor que es capaz de hacer una sinfonía larguísima con la Guerra de las Galaxias, siguiendo el modelo de Wagner, donde cada uno tiene su música, su sintonía para entendernos, y crear todo ese mundo de sonido, que es un sonido sinfónico, muy parecido a una orquestación romántica, pero que uno la puede colocar en el espacio. Hace lo mismo que George Lucas. Es decir, a mí me parece absolutamente, la combinación es genial. Yo creo que nunca ha habido, o nunca no, porque hay grandes partituras, ¿no? Lo que el viento se llevó y demás, pero la combinación que hace Lucas con John Williams, tantos años trabajando en la misma historia, yo creo que es fundamental. Es que hay trozos de películas en los cuales solo hay sonido e imagen y hay poco diálogo, no lo necesitamos. Esto también es un recurso cuando se dice de los relatos de Ford. Ford te dice muchas cosas con la imagen, al principio de Centauros del Desierto, por poner un ejemplo, sin necesidad de contarte nada. Cuando Wayne llega allí, viene del desierto, llega a la cabaña del hermano y tal, tú solo vas a adivinar de dónde viene, qué es lo que hace, por el uniforme, qué es lo que ha pasado, sin necesidad que él te lo cuente. Y eso es el prodigio de la película. No necesitas que te lo explique. La imagen, el sonido, el desarrollo te lo lleva. Y esto es fundamental, a mi juicio. Y fíjate, si le interesaba a Lucas, que al final, aparte de Star Wars, él se ha dedicado más a la imagen con Industrial Light and Magic y al sonido con Skywalker Sounds que hacer películas, porque realmente su filmografía es mínima. Es decir, hace Indiana Jones el gran éxito con Spielberg, pero luego es verdad que sí que lo intenta con Willow, que al final es un señor intenta hacer un Star Wars, pero con yo a mi modo de entender, con Tolkien, o sea, Sí, sí, intenta sí, hacer vamos. la suya propia y le sale mal. La verdad que le sale mal, es decir, ni él mismo es capaz de repetir su propio éxito, la industria no fue capaz de repetir su propio éxito, ni él mismo fue capaz de reproducirlo fuera de su propio Star Wars. Es decir, sí que cuando vuelve con las tres de Star Wars es a lo grande, pero Willow al final quería hacer una trilogía, él quería hacer un nuevo Star Wars, pero de fantasía medieval, y no le sale, las cosas como son. Pero Willow es una gran película. De hecho, Sí, ahora es un objeto de culto. Estas cosas pasan, esto que yo te digo. Yo creo que en la época cuando estrenaron Willow, lo que la gente no aguantaba eran los enanitos, no los aguantaba. Y aquellos seres extraños todo aquello le pillaba a uno lejos.
hay que tener en cuenta que El Señor de los Anillos no tenía la popularidad que tiene cuando se hizo Willow o cuando se estrenó la guerra. De hecho, la popularidad del Señor de los Anillos, fuera de cuando se hizo, viene determinada por el éxito de la Guerra de la Galaxia. Es cuando en España se traduce justo, creo recordar, poco después. Es decir, muchos lectores del Señor de los Anillos son a partir de la existencia de la Guerra de la Galaxia. Esto es un elemento quizás curioso. Y a mí Willow es una película que me gustó cuando yo la vi en el estreno y luego me ha seguido gustando. La he visto muchas veces, me parece muy bien hecha. A veces es difícil en las películas estas que él produce pero no dirige, pero es que la producción de George Lucas, cualquiera te cuenta, es que él está allí y luego toda la fase de postproducción, de introducción de los efectos, la dirige él. Es decir, cuando se hace el Imperio Contraataca, hay una cosa que rueda el director y a casa, pero luego todo lo que es el meter los efectos especiales, etcétera, 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 todos los planos retocados, todo eso es producción es cosa del propio Lucas. Es decir, él vigiló mucho su criatura, incluso cuando no la dirigía porque acababa agotado, incluso rodó algunas de las escenas con algunas de las unidades. Esto es también curioso. Por cierto, la película tiene un metraje original, según leí yo, de 4 horas, El Imperio Contraataca. Pero se quedaron ahí. Nunca se le ha ocurrido hacer una versión extendida. No sé si Disney algún día lo encuentra por ahí y dice, voy a ver si saca un poco más de dinero, ya una superversión extendida que todos los fans se comprarían. Yo tengo que entrar una cosa aquí, lo que hemos hablado ahora. Lo de Willow, yo creo que fue incomprendida por los que miden el dinero de Hollywood. Porque Willow fue un peliculón y el problema que tuvo Willow es que hasta hace igual 4 o 5 años la gente mira los ingresos de las películas solo por el cine. Cuando Willow donde triunfó fue en el vídeo, fue formato casero en vídeo. La película de Willow tú ibas al videoclub y siempre estaba alquilada. O sea, tenías que esperarte horas y ir al videoclub a cogerla. Cosa que, claro, lo que pasa es que en Hollywood de los 80 y los 90 la gente medía el éxito de una película por lo que recaudaba en taquilla y no por lo Bueno, que ahora vendía en también. vídeo. Ahora también. Sí, bueno, pero ahora ya no, ahora ya con Netflix y esto ya lo tienen de otra manera medido, ya no da tanta importancia. Y luego algo que hablábamos antes de la música de John Williams, eso lo ha hecho siempre, de hacer música específica para la película. Y se ha notado, bueno, se nota sobre todo que aquí, la edad que tenemos ya todos es más difícil, en las películas de Harry Potter. En las dos primeras la música la hace John Williams. A partir de la tercera no. Se nota la diferencia de la música en las películas. Y cuando hablabas de películas de la música que era ambientada por los westerns, el mejor ejemplo es de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora, de Charles Bronson, que apenas el tío apenas habla en la película. Va todo el rato tocando la armónica. Y cada actor tiene una música que cada vez que entra el personaje suena una música que es la de uno de ellos. Y cuando chocan los dos suena una música diferente que es una mezcla de las dos. Es que la música en el cine es algo fundamental. Claro, en el cine mudo era algo fundamental. Y después, bueno, pues en los años 50, 40, 50, también esas bandas sonoras creadas especialmente, hasta Ben-Hur, y etcétera. Ben-Hur, que tiene una partitura magnífica. Luego ya nos dio por poner cancioncitas y música así y tal, años 60, 70, y William y algunos otros compositores recuperaron esta forma de componer. Claro, está muy vinculada al tipo de película, es decir, se necesita esta película de épica para poner esta banda sonora. Es decir, Pearl Harbor, por ejemplo, es una película que está bien, pero la banda sonora de Pearl Harbor la potencia enormemente. Sin esa banda sonora, la película sería, bueno, algunos la consideran un pestiño, pero bueno, a mí me pareció entretenida. Estaba muy bien recreado todo, pero las bandas sonoras de este tipo hechas para estas películas épicas no sería. Es como Misión Imposible. Sin la musiquita de Misión Imposible no funciona. Le pasa a James Bond. Lo que pasa es que últimamente James Bond acaba como ha acabado, ¿verdad? Pero si la musiquita, es decir, la última película de James Bond, el único trozo de James Bond es cuando va vestido de smoking, van al casino aquel, sale Ana de Armas y está aquella escena, ese es James Bond. Lo demás era pues, lo habitual. Vamos a ver cómo hacemos un personaje moderno que no tiene ningún sentido. Yo es que ya con Daniel Craig ya no veo James Bond de Daniel Craig, ya para mí no era James Bond. No, no, Es una yo película de siempre he acción, puede dicho estar bien, pero que a no. mí me recordaba a Bruce Willis en La Jungla de Cristal. Pues bueno, ahí en el tema musical es importante que
que fijaros lo que era lo habitual, no que eran esas grandes bandas sonoras, ahora es un rara avis. O sea, incluso para El Señor de los Anillos, hacía tiempo que nos hacía hasta los Anillos y luego Harry Potter y tal, bandas sonoras como las de la antigüedad. Es decir, a lo mucho tirabas que de Top Gun, que era una mezcla de Hans Zimmer con las guitarras. O sea, que es Mm. decir, hemos perdido ese concepto de banda sonora en bandas sonoras estilo como las películas de Tarantino, que al final son canciones antiguas recuperadas, pero no es una banda sonora compuesta como tal para esas imágenes, no para esa intensidad, para esa fuerza, que es lo que hacían al final esos compositores, ver los momentos de fuerza y ellos mismos ser parte de ese arte total, que en el cual si solo pones un cassette que apretas un botón de vez en cuando, pues acaba quedando en nada. Que Top Gun mezclaba canciones, digámosle, del momento y tal, con banda sonora. Hay esa mezcla, pero en sí se nota mucho que el cine ha partido en cuanto a poner cancioncitas pues de época y tal que peguen bien o más o menos, como pasa por ejemplo con las series, o tener una música propia y concreta, que ahí por ejemplo el Mandaloriano ha clavado. Tiene una música completa para esos momentos que ya sabes que dices, ¡buah! Aquí pasa algo. Es decir, creo que el Mandaloriano, con ese espíritu de western, y ya siendo un producto para adultos, mantiene mucho el espíritu Star Wars en algunas cosas. Lo que pasa es que Mandaloriano ha funcionado bien también con niños por Baby Yoda. Es decir, esto es una cosa curiosa, le gusta a los mayores, cosa que no solía pasar con las películas anteriores, pero ha sabido meter a este personaje entrañable que es Baby Yoda y ahí ha causado esta especie de conexión, ¿no? Entre muy adultos que la ven con todo el lío allí y los niños que están esperando que salga Baby Yoda. Yo creo que ahí lo han hecho bien, es decir, a mí Mandaloriano, todo el mundo suele coincidir en que Mandaloriano ha sido el gran éxito de las producciones posteriores. Endor, la de Endor no me ha gustado bueno, y la de Obi-Wan, vimos la primera temporada, claro, el actor es más solvente, sigue los parámetros antiguos, vamos a ver a Darth Vader, están esos trozos que no vimos porque George Lucas no lo hizo, y bueno, la primera temporada la verdad es que conservaba. Supo también colocar los dos personajes niños, es decir, a Leia es pequeñita, y claro, eso ha traído, es lo que no sabía hacer en las tres películas posteriores, pues las que consistía en cómo matamos a los personajes originales. Sería un poco la atención. Algunos, en fin, lamentablemente, como muere Han Solo, es decir, uno no esperaba una muerte así. Han Solo tenía que morir como un héroe. Eso nunca lo hubiera hecho George Lucas. Bueno, pues no muere como un héroe, muere, en fin, además, aquella, me pareció la escena más terrible de las que he visto. Sí, te enfocan como si fuera un teatro, le pone la luz, dice, ya sabemos que lo van a matar. Y se lo cargan de la forma más estúpida del hijo. En fin, que cuando se quita el casco, mejor que se lo hubiera dejado puesto. Y bueno, me pareció una cosa absolutamente, en fin, cosas de Abrams. Bueno, pues como dijo Nuru Bueno, Harik en El Señor de los Anillos, voy a ver Carne en el menú. Perdón, las dos torres. Voy a ver Carne en el menú. Hablando, wow, criticando estas películas. No, las tres últimas películas de Disney son para echarlas para prenderles fuego. O sea, todas las películas de Star Wars marcan muy claro el aprendiz y el maestro, la dualidad incluso entre los Sith, y de repente llega una niñata que se cree Dios y ningunea a Luke Skywalker. No hay más que decir. Que además no sabes de dónde salió. Es decir, rompe todo, pero y además no te da ninguna explicación, que es todavía mejor. El personaje estaba bien concebido, es decir, el personaje de Rey, pero luego aquello no, sí, no había manera de. Pero daba igual porque apabullaban, sobre todo la última, apabulla mucho con la imagen. Y bueno, mientras estás viendo la imagen, aunque ya lo de la carga de caballería encima de un crucero estelar pueda ser ya el colmo de los colmos, pero apabullaba. Y esa apabullar es lo que les da la gran triunfo. Claro, hay que tener en cuenta que el público que va ahora a ese tipo de películas, el público joven, no quiere diálogo, no es capaz de seguirlo y además se pasa el día con el móvil mientras está viendo la película y solo tiene que haber mucho ruido y muchas lucecitas y con eso digamos que funciona. Esa es la cuestión. Pero al final uno aplaude mucho el final de Rogue One porque sale Darth Vader y la princesa. bueno, pero aún Rock One es
como si fuera si hubieran hecho la idea original, ¿no? Que era hacer una película de género bélico. Si, la de Rogue One no es tan mala si no le No, no, metes Rogue One es la una buena historieta película. estúpida. A mí no me desagradó y No, sobre no, Rogue, todo pensé, Paco, en Rogue One, si hubieran dejado hacer el concepto original, que era una peli de género bélico, puro y duro, o sea, unos 12 del patíbulo, fíjate toda la parte que tiene de guerra, es una pasada. O sea, no, todo no, el Rogue ataque One final del comando, tal. ¡Guau! sí, sí. Es una película épica, tiene una épica enorme, está bien hecha, concuerda con, digamos, la iconografía y la estética. Es una película por la que Disney no daba un duro, bueno, van a hacerla porque va bien empeñado. Que además es marca de la casa, no son un producto de los artesanos de Lucasfilm que recuperan trozos que se habían quedado ahí colgando de los guiones que no se habían metido, que incluso tiene cortes sacados cuando los aviones atacan y demás, están sacados no me acuerdo si de la 4 y de la 5, de piezas de desecho que son metidos ahí para tener a los mismos personajes de los pilotos de los X-Wing y está muy bien hecha y el final está muy bien y tiene ese tono épico, ¿verdad? Grandilocuente que nos lleva por todas las acciones. Es como una película de guerra pues de estas que estábamos acostumbrados a ver de la Segunda Guerra Mundial de un comando. Quizás el único defecto es que no está Lucas para haber rodado las batallas como se ruedan en la 3, con esa multitud de cámaras que hay, o aparentemente de cámaras, de posiciones de cámara que te ponen la batalla que se están desarrollando, aparecen como si fuera que te están transmitiendo un partido de fútbol americano. Es decir, esa capacidad de decir, yo soy un documentalista de una batalla que lo quiso hacer, de tal manera que tengo muchas cámaras dispuestas para poder rodar. Hay que tener en cuenta que Lucas tiene una influencia fundamental y además rinde tributo varias veces y hasta Abrams lo hace a Leni Riefenstahl. Es decir, en la primera de las nuevas, Abrams le rinde otro tributo, igual que en la anterior, cuando vemos allí aquella masa de los soldados puestos y demás, y el escenario, es decir, eso es Nuremberg. Es decir, ahí los dos rinden tributo a Leni Riefenstahl y está ahí en el cine. Es decir, que cuando uno va profundizando es que se encuentra todo esto, es decir, que va aflorando. Sí, 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 así es, porque Han Solo no vale para nada y la trilogía es infecta, es decir, intentan repetir todo lo que ya han hecho, pero para cargárselo. Y volvemos a lo de siempre. Y llega una chati empoderada, que nada un palo en su agua, y el tío que tiene los genes de Leia y Han Solo, entrenado por Luke Skywalker, llega una chati y le da de palos. Venga, va, tío, o sea, ¿a dónde vas? Aunque estuviera bien construido, eso hay quien se lo crea. Estamos un poquito a lo mismo que pasó con Obi-Wan. Yo vi la serie de Obi-Wan y pensé, qué personaje tan molón la chica negrita inquisidora. Esta no Ah, puede ser sí. mala. Y no puede ser mala. ¿Por qué? Porque una chica negrita, inquisidora, molona, jamás va a ser la mala. Ya vi el primer episodio y le dije a mi mujer, esta vas a ver que es buena. Me dijo, tú eres gilipollas, ya estás como siempre que dices. Ahí lo tienes. Ese es el problema que está teniendo Star Wars. Cuando en cambio, en las que en vez de hacer un producto para el mundo actual, con los parámetros actuales, estos trasnochados, que Star Wars jamás ha tenido problemas en eso. Al final son mundos mega multirraciales y multiespecies que funcionan y funcionan en una buena narración. Cuando en cambio Dave Filoni, que es el que hizo Clone Wars, se ha metido en una serie, la serie funciona. Ahí tienes Mandaloriano. Y ahí tienes incluso la remesa mala o el final de Clone Wars enlazado con Mandaloriano, donde ha estado Dave Filoni metido entre medio, que funciona. ¿Qué acaba pasando? A mi modo de ver, a excepción de Rogue One, que es una cosa aparte que les ha funcionado, donde no está metido Dave Filoni, no les funciona. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu Star Wars, cosa que Dave Filoni lo tiene. Porque vamos, antes lo que has dicho Paco de lo de las naves, para mí de las mejores batallas que hay de naves o batallas de láser están en Clone Wars, en la serie. Sí. Y eso hay que reconocerlo también. Claro, ten en cuenta que la serie de Clone Wars está hecha a partir, o la idea. Yo estuve en la presentación, por cierto, de la serie de Clone Wars, creo que fue en una convención, no me acuerdo si fue en Londres, creo que fue en Londres, cuando se presentó la primicia del estreno de la serie al año siguiente de la serie de Clone Wars. Es decir, y fue apabullante la presentación, pero claro, son los mismos elementos que utilizaban para que los personajes, los actores, vieran
qué es lo que iban a ver durante se produce una batalla que tú no ves porque estás metido al fondo de una pantalla verde. Es decir, y a partir de ahí desarrollaron la serie de Clone Wars, que es una gran serie y que ha tenido éxito. Esa le ha gustado a mayores y a pequeños. Es decir, esto es así. Bueno, luego están productos infumables como el de Han Solo, que es una cosa absolutamente, en fin, fuera de este mundo sería la mejor realidad. Lo único que Han Solo aporta es que en algún momento se recupera el espíritu de colocarnos ante mundos que no nos parezca que estamos en la casita de Navidad, como sucedía en la primera de Abraham, en aquel bosque nevado allí. Dice, bueno, este bosque de los Alpes nevado aquí donde están combatiendo, ¿qué tendrá que ver? Bueno, estas circunstancias. Pero por lo demás, esto es lo que ha perdido la serie, todo ha ido perdiendo en ese sentido. Claro, sigue siendo un gran negocio, pero ya no se fían de las películas del cine. Entonces, por eso están embarcados a la producción, lo que he leído, ¿no? Han cerrado toda la producción cinematográfica para dedicarse solamente a las series para el Disney Plus. Bueno, es una opción. Mira, yo soy comprar una cosa, comparar a Dee Williams con John Boyega. Ya está, no hay más palabras. Claro, ese es el problema. Es decir, luego hay, ya expandieron, ¿no? Luego están cosas como lo de Tom Cruise, que dice, mira, yo voy a los cines, hago una película larguísima, Maverick esta, que es mejor que la primera, por cierto, y lleno el cine. Bueno, esto es el contrasentido, ¿no? Es decir, este esfuerzo de reinventarse que tienen que hacer los cines, porque claro, hay determinadas películas que se pueden ver en el cine, en la pantalla de tu casa, por muy grande que la tenga, pues no es lo mismo. Bueno, si quieren que perviva el mundo del cine, tendrán que ir hacia ese espacio, ¿no? A volver a llevar a la gente a la sala con este tipo de películas. Pero George Lucas está retirado. Mira, hay una cosa que está clara. Avatar lleva a la gente al cine que no va al cine. ¿Por qué? Porque sabes eso es que vale la pena verla en el cine. Tú al final para ver una peli de humor o una chorrada, no es lo mismo verla en el cine. Ahí decía yo de pequeño, la locura que fue para mí cuando las reestrenan, el poder ver las galaxias en el cine. Eso era una cosa de otro mundo, ¿no? Ahí tienes Avatar. Avatar la gente la ha vuelto a ir a ver en 3D, que parecía que sin 3D no se iba a hacer nada. Hasta Torrente se hizo una en 3D. Pero en cambio, a día de hoy, ninguna la vas a ver en 3D. Pero en cambio, Avatar, la gente va a verla en 3D. ¿No? El Y problema no Titanic, viene en que la gente no. ya han recaudado no sé cuántos millones de dólares. Bueno, eso te demuestra que a veces en los CEOs estos que hay ahora tan modernos de Hollywood y de las productoras, pues también se equivocan. Pero claro, esos son gente que tiene capacidad de independencia, ¿no? El caso de este tipo de directores que son capaces de hacer estas cosas. Bueno, es como Tom Cruise, que realmente, aunque parezca, es decir, tú reivindicas mucho en el libro que Star Wars, George Lucas era un tío independiente y es cine de autor, aunque se haya convertido en mainstream, pero es cine de autor. Yo te digo una cosa, Tom Cruise es mainstream, está claro, pero sigue Sí, siendo cine de autor a su manera, es decir, es un actor que se coge a su director, se coge a su guionista, compra él la historia y dice, la película me la vais a hacer así como a mí me da la gana. Y no se plega al sistema y ahí tienes Maverick. Maverick es una película que yo pensaba que no volvería a ver en el cine. Tiene testosterona, Ray-Bans, rock, a Hans Zimmer en la banda sonora, sí, una sí. tía buena, La, tíos, la, tíos machos haciendo deporte de machos, ¿no? Yo pensaba que no La vería más eso. película, yo la verdad es que me gustó mucho más que la primera, que me pareció una cosa muy Blandy Bluff, ¿verdad? El Top Gun original. Pero esta me pareció una cosa, digo, pues no, bueno, fui a verla y pues está magnífica, ¿no? Y ahora que hará la no sé cuánta versión de Misión Imposible, pues tendrá el mismo resultado, porque la gente sabe que no le va a defraudar. Hay una serie de franquicias que funcionan muy bien por eso que has dicho, porque de alguna manera van por libre, van por independencia y tienen la capacidad de las distribuidoras de saber qué van a hacer. Es lo que les pasa un poco con la serie de Fast and Furious, este tipo de cine, pues que tiene ese público, que es un público absolutamente fiel y que va al cine a ver la película, porque no le van a engañar. Quiero decir, no va a salir el Dominic Toretto haciendo cosas raras. Ya sabe que no me van a engañar, yo quiero ver eso. Y un poco eso es lo que pasaba con la Guerra de las Galaxias, con las películas y con todo el mundo este que hay alrededor.
pero la diferencia quizás, claro, que Star Wars, como dijiste tú, invadió la cultura, pues de hecho, a partir de las películas de Star Wars salieron los videojuegos, salieron los juegos de rol, salieron cantidad de libros que luego estaban los que eran canon y los que no eran canon. Que hemos visto a la princesa Leia hacerse Jedi, incluso caer por el lado oscuro de la fuerza en algunos cómics. O sea, Sí, sí, ha habido de todo. Ha habido algunos que han seguido la línea y otros que, bueno, se han puesto un poco así. Hay algunos de los cómics que han seguido muy bien la historia, ¿no? En ese sentido han rellenado muchos huecos. Eh, Hay algunos que no le ha salido, que yo siempre he dicho que hay una gran película que es ya una película seria, adulta, que sería la Darth Vader. O sea, Darth Vader tiene una película seria, porque el drama de Vader dentro de la máscara a partir de ese momento y el recuerdo de Padme en algún cómic sí que se ha utilizado, pero claro, un cómic no da para eso. Eso tiene una gran película, una película, en fin, ya sería adulto de reflexión, porque es el hombre que vive prisionero en ese mundo que es su máscara. Y bueno, que está la máquina, el hombre que al final es devorado por la máquina, toda esta serie de cosas que se quedan ahí planteadas un poco, se quedan ahí, es decir, están ahí y sí que demandarían una gran película, pero eso no lo va a hacer Disney, como es natural, ese planteamiento. A mí yo creo que son elementos que se han quedado ahí como colgando. Ahora, esto lo que quieren es resucitar como sea a Luke Skywalker, a la princesa Leia y a Darth Vader, y en eso estamos. Un poco esa es la idea de Obi-Wan Kenobi. Es decir, recuperar, dice, yo sé que los personajes que funcionan y que atraen a todo el mundo son estos. Bueno, pues lo han hecho de alguna manera con Obi-Wan Kenobi y con el Mandaloriano. y yo quiero tocar otro tema que también que ha sido un pequeño fallo quizá de Lucas, aunque luego lo arreglas en 1, 2 y 3. Pero claro, estamos hablando de que es una epopeya sobre el bien contra el mal, que enseña, que educa, que forma. ¿Qué nos pasó a todos que nos encantó el Imperio, nos encantó Darth Vader? Ese es el Porque problema. Porque es el la único. maldad, Luke Bell, Luke Bell siempre es atrayente y la maldad también, quiero decir, y porque el traje de Darth Vader era impresionante. El traje ese de Luke Skywalker pues tenía poco estilo. Bueno, y lo del otro ya habíamos visto muchos vaqueros, es decir, a Han Solo ya me habíamos visto muchos vaqueros, pero el traje de Darth Vader era una cosa impresionante, aquella máscara, el casco, la espada, el traje negro, el poder, es decir, toda esa combinación. Es decir, Vader no tenía ese papel tan fundamental, lo adquiere porque gana el propio peso en la primera. Es decir, al principio, bueno, yo cuento en el libro cómo es la gestación diversa que va haciendo George Lucas hasta que le va dando la vuelta definitiva. Y claro, adquiere un papel porque el personaje lo adquiere. Es decir, fíjate que en la primera película tiene un metraje reducido de alguna manera, pero parece omnipresente. Esto le pasa un poco como a John Wayne en la película aquella del día D, que tenía 12 minutos, pero parece que está en toda la película. Bueno, pues esos cortes pequeños en los que va apareciendo convierten a Vader en un personaje icónico desde el primer momento, en el malo de todos los malos. Sí, por eso nadie esperaba aquello de que al final se hubiera muerto malo por amor y no porque fuera malo desde el principio, que es lo que todos querían. Y es Claro, una reflexión importante porque no es malo, es decir, se vuelve malo y se vuelve malo por una causa, digamos, noble, que es el amor por Padme, el amor prohibido. Bueno, toda esa filosofía que está ahí debajo es curiosa. No sé si lo cuento en el libro, pues ya no me acuerdo, pero hay un debate. Oye, usted, cuando se cargan la estrella de la muerte, dentro de la estrella de la muerte puede haber 100 o 200.000 personas o 300.000 y se los carga a todos como si fuera nada. Entonces hay un debate moral. Los vuelos, estas cosas también están por debajo de la película, aunque uno no la asuma porque no está en ese parámetro, es es que decir, cuando uno la está viendo. es que te voy a decir más, eso me pasó a mí. Yo en los 90, por ejemplo, yo era pro imperio. Es que, bueno, también es la cultura española. Y tú piensas que los rebeldes son terroristas, son etarras que matan a gente. Y como dices tú, matan a gente. Y aún puedes decir la estrella de la muerte, aún puedes decir que matan a ciudadanos, te matan a soldados y a las familias, que son un poco como los cuartelillos. Pero es que en la de Retorno del Jedi, ahora hay fontaneros, ahora hay electricistas, ya no solo mantenimiento, ahora están construyendo. Ahora hay gente inocente que solo está ganándose el pan. Y claro, la idea esa del imperio, del orden, comparado con los terroristas y los independentistas, aquí en España, pues claro, hace que muchos pensemos mucho en el imperio. Incluso hay un cambio de gama de colores. Si te fijas en la antigua trilogía, bueno, la trilogía de Lucas, las dos trilogías de Lucas,
el color rojo es el de los rebeldes y el color azul es el del Imperio. Que con Disney, y por traer aquello de que el Imperio son malos, son nazis, son fascistas, cambia el color rojo y los rebeldes cambian al azul. Bueno, eso sí, sí. Bueno, supongo que quería establecer diferencias con la Primera Orden y todo este follón que hace. Pero sí, sí es curioso. El Imperio, claro, los trajes, el uniforme, el tal, las masas, era muy, muy atrayente, porque insisto, tiene esa influencia de Leni Riefenstahl. Y a mí me parece así. Es decir, y bueno, luego los cascos, todo aquello, te recordaba aquello, aquellas masas uniformadas. Y bueno, porque al final el Luke Skywalker al principio algunas veces te caía un poco gordo. Y no la princesa que siempre te caía perfecta, ¿verdad? Pues, y bueno, pues todo eso juega un poco en los diversos papeles al final. Todos los personajes, porque como no son malos del todo, ni buenos del todo, ¿verdad? Bueno, pues te atraen, ¿no? Al final, todo. Y al final como bueno y se salva al hijo y tal, pues ya perfecto. O sea, todo está perfecto. Vamos a ver, bueno, por ejemplo, antes decíamos lo de Jar Jar Binks, que todo el mundo cuando lo vio le cayó mal. Jo, yo me acuerdo cuando se estrenó El Imperio Contraataca que los ositos aquellos de peluche si los querían matar directamente, ojalá les pegara fuego, vayan horribles, mira que ponernos estos peluches aquí, nadie entendió aquello de los IU, pero luego o sea, que pasó el tiempo y ya la cargaron contra el propio Jar Jar Binks. Quiero decir que siempre había hecho esas cosas George Lucas. Bueno, los Ewoks tampoco quedan tan mal, que luego tuvieron dos spin-off y yo también, yo me los tragué los Sí, dos. sí, sí, claro. Luego es que tenían éxito. Estas cosas uno no las entiende, pues tuvieron su éxito los bichitos aquellos, los ositos aquellos. La de Howard, un nuevo héroe, aquello no tuvo éxito, Otro película de culto. pero esa sí que es un peliculón de culto, la de Howard, la del pato. Es decir, que tenía su gracia. Lo que Yo, pasa es que el pato, como claro, comentario de Howard el Pato, os diré que yo la vi de pequeño, porque la daban en Telecinco y tal, y no la recuerdo nada guarra, y hace poco la vi con el hijo de un camarada, y la peli no es para niños. Pero yo no lo no. recuerdo, o no tenía la mente despierta para eso. Bueno, pero los niños no, hay cosas que no entienden. Ellos ven un pato divertido que hace cosas raras. Es decir, tú estás entendiendo lo que hace el pato y esa es la diferencia. Es un cómic para adultos, vamos a llamarlo así, Howard el detective, el pato detective este. Lo que no funcionó bien fue el traje, es decir, todavía no existía la tecnología para crear un personaje digital. A veces anunció, yo recuerdo en una de las convenciones que Lucas anunció que quería volver a hacer la película del pato. Pero bueno, sí le Bueno, aplaudieron mucho, por cierto. si te fijas en la de Guardianes de la Galaxia, no sé si es la uno o la 2 sale un objeto de Hogwarts y te dan a entender como si que ese personaje puede salir en una película más adelante. No, no, Sí, está en las imágenes finales y en la 2 están las imágenes finales de Guardianes de la Galaxia 1 y en la 2 ya sale como personaje por ahí. bueno, no sé qué éxito tendrá, porque lo del pato Yo me partí la caja cuando lo vi en vídeo en su época, la vi en vídeo y yo me reía, es que además es verdad, Sí, sí, no, yo la vi, me entretenía, era una película entretenida. El problema es que ha hecho la Guerra de la Galaxia, Imperio Contraataca, etcétera, que han batido récord en taquilla y todas estas cosas. Y claro, luego cuando ganan muy poco parece que es un desastre. En fin, es que te imaginas, yo en el libro cuento las recaudaciones de Willow y todas estas cosas. Bueno, fueron rentables. Hombre, claro, si se dedicara a todas las películas, hubiera tenido la misma ganancia con la Guerra de la Galaxia, no sé, sería un más rico de lo que ellos, Lucas. luego, otro tema también que quería tratar es el tema de que, que se habla un poquito también por encima de la técnica, de la lucha contra la tecnología que hay en las películas. Y se ve claramente en las dos, tanto en la nueva trilogía que se veían, como bien decían, los robots y los clones, que realmente son los que tenían el problema. El problema es la tecnología, son clones contra robots. Y ya la primera, hay dos partes o sea, para mí hay dos diálogos que son muy importantes. Uno quizás es más famoso, que es el de no se ofusque tras su maravilla tecnológica, porque nada puede superar el poder de la fuerza, o el de Han Solo cuando le dice a Obi-Wan que se deje de tontería de historias de caballeros y de armas medievales, que estamos en el mundo del futuro. Sí, es decir, esos diálogos que parecen tontos, en realidad a lo largo o aquello que Vader ya no es un hombre, ¿no? Es más una máquina que un hombre. Todos esos diálogos me están planteando esta cuestión. No la percibías, pero está ahí. Es decir, ese diálogo
entre el hombre y la máquina. Es decir, la lucha final de Vader es esa. Es decir, cuando mira al hijo, el que está ahí, el emperador achicharrándole y estas cosas, y él mira la mano y todo aquello de y cuando Luke va y le corta, se da cuenta que tiene la mano ortopédica, igual que su padre, y que por eso casi lo mata, porque es la mano la que le está controlando. Esta cuestión está planteada así sucintamente, esta cuestión de la lucha contra la máquina, entre la humanidad y la máquina, que es muy interesante en el parámetro. Eso lo había planteado en THX. De hecho, hay alguna escena que está, sobre todo cuando van a disparar el rayo de la estrella de la muerte, que estaba también en el mismo tipo de diseño en THX. Es decir, es interesante este planteamiento que hace, ¿no? Y hubo, en fin, la guerra, ¿no? La batalla en el bosque de los Igu, en el fondo es eso, es la lucha de unos señores que luchan con armas, con piedras y palos y trampas de la prehistoria casi, contra el poder tecnológico de los guardias imperiales y todas estas cosas. Es decir, es curioso ese tipo de cuestión. Y luego sobre todo esa lección al final, cuando Luke renuncia a utilizar los controles de la nave para hacer el bombardeo de precisión. Es decir, todo esto pasa desapercibido cuando tú lo ves, pero luego si lo reflexionas está ahí, es muy interesante. Es decir, dice, abandona la máquina y confía en ti, pues la máquina te puede engañar. Y él entonces lanza la bomba y acierta, ¿no? En la estrella de la muerte. Esta cuestión es muy... está ahí, ¿no? Vader es casi una máquina. Bueno, pues, la máquina acaba de poderte. Y al mismo tiempo está lo de los robots, porque los robots son dos personajes que siguen las leyes de la robótica de Asimov. Él era también seguidor de Asimov y que no pueden hacer daño, estas cosas que hace R2 y C3PO. Pero hay otros robots malos como son los de combate, porque han sido creados para combatir y por lo tanto ahí están. A mí me parece todo eso una cosa de reflexiones que él va planteando así, como muy sucintamente por debajo, que parece que no está, que es una cosa sencilla, sin mayor profundidad, y sin embargo sí que tiene esas cargas de profundidad que se plantean ahí. Nunca, incluso los comerciantes, cuando usan a los robots, es porque son los soldados más fiables. Un soldado te puede traicionar o puede demoralizarse. En cambio, un robot va a hacer su misión y ya está. Luego la parte, en fin, de los clones también es muy curiosa, ¿no? Cuando esa especie de reflexión, que claro, cuando lo haces porque ya estamos en ese debate de crear clones y nos presenta en el planeta Camino, presenta cómo se están fabricando, que es una cosa también muy impresionante, todos igualitos, todos no sé qué. Esas cosas que están ahí por debajo, que se empeñan a hacer y que te pillan así un poco a contrapié y sobre las que uno va reflexionando luego cuando ve la película al cabo del tiempo. Sobre los clones que has comentado, Paco, es muy interesante como luego en Clone Wars, en la serie, esos mismos clones empiezan a teñirse el pelo, quitarse su código de nombre y ponerse nombres, tatuarse a lo más bestia, lo más estrambótico posible, el que lleva el escudo del imperio en todo del imperio del ejército de la república en la cara y se tatúan y todo esto. ¿Por qué lo hacen? ¿No? Pues también para diferenciarse, porque van asumiendo que son personas, no solo un clon de guerra. Y todo ese proceso que no se ve en las películas, pero sí que vemos en la serie de Clone Wars, es súper interesante. Y aparte de ese proceso, para mí la clave de Clone Wars, aparte de personajes interesantes como Ahsoka Tano, que empiezan a explotar y tal, tienes el hecho de que en las películas no vemos a Anakin putearse por la guerra, el daño que le hace la guerra. De golpe, en el episodio 2 ¡ay, qué guay, jovencito, la coletita de Padawan y cómo me gusta Padme! Pero en el episodio 3 ya tienes al general Skywalker. Se han pasado 7 años de guerra, la cicatriz en la cara, puteadísimo más no poder, y entiendes por qué es su camino. Es decir, en Clone Wars se extiende mucho de este proceso de Anakin y aparte, ojo quitado, el tema del que cogen conciencia los clones de ser personas, ¿no? De ser algo, que no son solo una copia para combatir. Eso los diferencia de los droides de la Federación de Comercio. Sí, es la ruptura por la individualidad. Eso también tiene mucho que ver con la propia elementos norteamericanos, es decir, el individuo
que es capaz de hacerlo todo. Es decir, todo eso también está presente en Star Wars, ese individuo de la frontera, que donde no existe la ley, pero impone la ley, y estos personajes, los clones, que se van a ir convirtiendo poco a poco en individuos con nombre. Ese salto que tú dices que se produce desde las dos películas, porque en medio está la guerra clon, que es algo que no vemos, algo que vieran la serie, que está muy bien hecha. Y luego sí, también la película, dibujos, lo de los clones, muestra eso, la evolución de Anakin, que nosotros no vemos. Es decir, las dudas de Anakin, porque Anakin tiene un poco de Hamlet y todas estas cosas, y tiene esa duda que se le abre, el ánimo de la venganza, todas estas cosas están ahí, y un poco van enlazándose de una manera muy curiosa. Claro, cuando tú ves todo seguido, pues te das cuenta de que la historia es larguísima. Y figúrate que hubieran transformado las guerras clon en película. Bueno, lo mismo se les ocurre cualquier día de estos. Ahora no, mejor que ahora no lo hagan, que se vayan a dormir. Hombre, si recuperan a Hayden Christensen, que lo están por ahí recuperando, pues no sabemos cómo aparecerá. Ya veremos en la segunda temporada o igual qué es lo que pasa, porque eso es algo que tenemos curiosidad, porque el pobre acabó arrastrando, le cayeron todos los males del mundo, y yo creo que en la venganza de los Sith él está bien. Es decir, para ser alguien, es decir, en una película de este tipo él está bien. Y yo creo que en la parte final está muy bien, en ese sentido. El Pero problema bueno, es Disney. El problema no es el actor, el problema es Disney y los guiones que dejan hacer. bueno, vamos a ver. Yo ya con que no lo hagan rarito ya tengo bastante. Habrá que hacer un crowdfunding y comprar los derechos de nuevo para dárselo de nuevo a Lucas. Es decir, mira, toma. No sé si tendría. Hombre, hasta él lo ha Dime para criticado, eso. hasta a Lucas le preguntaron y alguna vez dio la callada por respuesta, por no decir nada malo, y alguna vez sí que ha dicho algo de, hostia, que me Sí, está alguna haciendo. vez sí se ha metido con toda la serie porque, digamos, sobre todo su mujer es la que más ha sido la más crítica, ¿no? La montadora de la primera película, diciendo que, bueno, que no está el espíritu de Star Wars en las películas. Pero eso es algo evidente. Yo creo que ahí él pensaba que Disney iba a conservar ese espíritu, pero ha sido devorado por la fiera del mal. Que yo creo, como tú, Paco, que George Lucas, cuando se lo vende a Disney, pensó en un Piratas del Caribe, en este tipo de películas que estaba haciendo entonces en la Disney, en las cuales entretenían al mayor con los efectos y con la historia subyacente detrás, y entretenían al pequeño mientras le enseñaban. Es decir, había personajes más pícaros o menos pícaros como Han Solo o el Capitán Jack Sparrow, pero había bien, había mal, se veía claramente, aunque algún personaje pudiera tumbar entre uno y otro, no había esas ambigüedades, no había esos grises claros, o eres blanco o eres negro o te vas del blanco al negro, pero no hay grises y justificamos el gris como no sé qué y no sé cuántos, incluso por ejemplo un personaje como el Han Solo es lobezno, es el malo bueno o el bueno malo, eso es un arquetipo típico, ¿no? Pero yo creo que George Lucas ni pensaba que el mundo se volvería tan políticamente, ya no correcto, sino políticamente chalao, y que claro, y menos que la Disney pues iba a ser el gran motor de todo eso. Yo creo que él veía que iban a seguir pues con el rollo familiar y lo vio una buena opción. ¿Sabes qué tenía que haber hecho? No necesitaba el dinero para nada, y que la bestia hubiera muerto con él, literalmente. Es una solución, sí. De hecho, él ha incorporado muchas cosas, es decir, lo del empoderamiento y tal cual. Bueno, está la princesa Leia, mire usted. Sin Leia no hubieran habido toda la serie de los que han habido después. Porque Está usted, claro. antes no estaba ese papel. Y a él que la acusan de revolución conservadora, sin embargo, pues la princesa es una heroína, como habían sido las heroínas en los años 50 en las películas de Rolf Flynn. O sea, no son damiselas. Yo es que soy de la damisela en apuro, bueno, en determinadas películas, en otras no, pero vamos. No, Eh, y sobre todo, Paco, Leia, que es una princesa y es guerrera, es senadora, es la jefe de los rebeldes, pero es un rara avis, pero brutal. Es decir, mira, esto es como cuando en Tolkien está Eowyn. igual. Ahora ya hay cualquier mujerzuela marimacho con una espada haciendo el gilipollas, ¿no? Pero en cambio, la primera, la única, era Eowyn, que era brutal.
yo creo que es algo parecido es lo que pasa con Leia. ¿Qué pasa? Si ahora en todas las series estén hechas después, las de después puedes decir, vale, es que Leia rompió la barrera, a partir de entonces hubo esto. Pero las series y películas que van a hacer y que hacen ambientadas en antes de Leia, también hay una mujer guerrera super guay, mega empoderada. Eso es lo que no, Oye, estaba en lo los que cómics, te rompe la quiero decir fuerza de que cuando Leia. te cuentan estas cosas dices, pero usted en qué mundo ha estado, porque vamos a ver, si usted coge los cómics, pues se encontrará la Capitán Marvel, se encontrará la Viuda Negra, es decir, hay en los cómics americanos, por poner un ejemplo. Si, mire usted, no. Y bueno, la Sigrid del Capitán Trueno no era precisamente una damisela en peligro, a veces la secuestraban, como es natural, pero tampoco la del Príncipe Valiente o la del Hombre Enmascarado. Quiero decir que cuando te cuentan estas cosas dices, oiga, yo creo que usted no ha visto, o se quedó, yo creo que es que está usted en los años 60 donde, o después de los 50 donde el cine evoluciona hacia eso de, aunque no sea la realidad, la damisela en peligro, pero no juegan exactamente ese papel en otro tipo de relatos. Bueno, pues de alguna manera Lucas, que enlaza con esos relatos, hace esta situación. Es curioso. Sí. Hombre, sí que la pobre teniente Jura nada más que servía para llamar por teléfono en estas tres, pero es que esta tres era otra cosa. Mira, el problema que hay con las mujeres ahora, en las películas de ahora, de actuales, es que no es que quieran hacer a una mujer empoderada, es que quieren hacer a un hombre que me ha sentado. Ese es el problema. Si hiciese una mujer empoderada, una mujer que tuviese agallas, pues no pasaría nada y quedaría orgánico en la película. El problema es que quieren hacer a un tío que me ha sentado y claro, eso choca de momento chocan en cualquier persona que tenga un sentido común. A lo mejor aquí a 20 años ya no. Y juegan en que el hombre es un inútil integral. O sea, Bueno, sí, ahí tienes, por ejemplo, en el último en lo último que está saliendo del Mandaloriano, que si no lo salva la mujer, no hay manera de él, porque él es un pringao tras pringao, que dices, de verdad, tío, otra vez. Pues ya me eso, lo has Algo contado parecido también pasó. en la temporada nueva, ¿eh? pues mira, pues eso, Cangrejo, lo que está haciendo es mujeres que me han sentado, hay hombres que me han sentados y luego hay mujeres que no menstruan. Han invertido los roles. Es como, eso lo comentó Gonzalo hace ya, igual hace un año más, un tío que se quejaba en Twitter de que las mujeres de Señor de los Anillos no follaban. A ver, imagino que Aragorn con Arwen tendrán sexo. Lo que no es interesante en la historia, no es importante en la historia. Claro, no tiene nada que ver. Que hagan. Yo, es que en los cómics nunca eso no estaba, no estaba. Todo el mundo lo suponía, pero no sale en los cómics, no tiene nada que ver con la historia. Es decir, tampoco van a hacer pipí, dicho de mala manera. O sea, esto no tiene nada que ver con la historia, no funcionan así. Pues y eso es lo que hace George Lucas. George Lucas hace unas películas que las llaman blancas. Bueno, que no le dio el beso a la princesa, pero claro, es que eran hermanos, no lo sabíamos, ¿verdad? Pero bueno, pero son películas blancas porque eso no tiene nada que ver con la serie. En realidad no, es un estorbo, es decir, esa utilización que se hace muchas veces, eso sí que era el Me Too y estas cosas. Digo usted, esto no tiene ningún sentido en la película, no le hace falta nada a la película. Lo ponen ustedes por no sé qué extraña razón, pero no tiene nada, no es necesario en la película. Es decir, es una cosa que ustedes ponían porque les dio por ahí para el código Hays y todas estas cosas, romperlo y la liberación. Ahora se opina lo contrario y ahora entonces, bueno, tienen un problema muy serio. Es decir, esto de ser progre tiene normalmente este problema. Es decir, cuando eran progres, no, estaba todo el día despelotándose. Ahora resulta que para ser progres, ya no. Usted tienen un problema. Si no ha sido la carcundia, no, han sido ustedes los que han hecho esas cosas. Bueno, pues tendrán ustedes ahora que no lo acabas de entender muy bien. Son ellos los que se vuelven locos. Va por decir, están imponiendo el código Hays otra vez. O sea, usted no quería que no sé qué, lo quitaron y ahora viene a ser eso. Hollywood está evolucionando hacia el código, bueno, Hollywood y todas partes, hacia otra vez lo que era adaptado al tiempo el código Hays. Sí, ¿no? Incluso para decirlo simplemente, que ahora los progres parecen monjitas. Claro, entonces, bueno, pues nos encontramos en esta cosa tan curiosa, sobre todo los que tenemos ciertos años y hemos vivido, en fin, todo ese. En España, bueno, en España más descaradamente, porque claro, sucedió muy inmediatamente después de la muerte de Franco, en el año 76, etcétera, se liaron a hacer películas de ese tipo. Hoy esas películas, no,
Pero mire ustedes que entonces eran las de los progres, a ver si nos aclaramos, Claro, ¿no? es que el destape hasta cuando funcionó, hasta el 82, que otra vez Sí, permitió la empieza, pero pornografía. bueno, luego se ha mantenido en el tipo este de es que hay que ducharse en la película, si no está Sí. feo. No, ¿Verdad? pero la diferencia, por ejemplo, es que el cine del destape se entendía, y a mí todavía me sigue gustando, claro, que tenía más lógica porque, claro, como estaba prohibida la pornografía en aquella época, metían escenas sexuales todavía con menos sentido de lo habitual. Y sí, los 80 todo el mundo acababa en la cama siempre, eso, y conocías a la tía y a la hora te la estaba follando, pero eso es de historia. Pero claro, el problema fue que aquello, aquí en España pasamos del destape, que era lo mejor, hasta que permitió la pornografía, y era todo monjitas. Así que, bueno, ahora estamos en esta circunstancia. Pero te hace gracia por eso, porque tú conoces el discurso vinculado a ese, a lo que se llaman los progres, vamos a llamarlo así, pues no insultar a nadie, ¿verdad? Y ahora son los mismos los que hacen, mire usted tienen un problema, y el problema que tienen es muy serio, porque claro, no están, ahora estamos en el lado contrario. Entonces, bueno, ya está. Ahora tienes que poner a un señor que tenga que ser un chino, un no sé qué, no sé cuántas, porque tiene que haber inclusivo y tiene que ser todo. Hombre, sí, pero en determinadas películas no puedes poner. No, pues usted tiene que ponerlo. Bueno, o en determinados relatos, si es que me da igual. Si mire usted, esto no tiene sentido, pues lo hacemos. Y podemos llegar a la casuística de intentar cambiar el pasado a través del relato cinematográfico, en televisión, etcétera, convirtiendo el pasado en una especie de actualidad tal como la queremos que no existió en el pasado. Lo cual, en fin, bueno, son unos ejercicios que uno no acaba de entender. No acaba de entender. Bueno, ten en Bueno, cuenta como prolifera la novela histórica esta, que de histórica no tiene nada, pues tenemos ese resultado. y Paco, ni era así el pasado, ni funciona bien en la actualidad, porque lo que nos muestran en las películas, esa armonía y ese buen vivir, ni es lo que vivimos nosotros, ni es lo que han vivido jamás en los Estados Unidos, en los cuales llevan viviendo gente de todos lados y de todos sitios muchísimos años y eso no les funciona. Al final, la multiculturalidad solo funciona en de las galaxias y en los pianos, donde las trecas blancas y las negras no se molestan. Pero en el resto del mundo, menos en Star Claro, es Wars, decir, eso no pasa. el cine que algunas veces tiene una parte de cine crítico que trata de reflejar los problemas de la sociedad, tiende a convertirse en un mundo ideal, ¿no? Un mundo ideal que al final está una cosa muy extraña en ese sentido. O gente con muchos problemas. Ese es el otro problema. ¿Crees que si en algún momento realmente pues Star Wars es tan grande como para que exista género dentro de él? Es decir, igual que el cine español era un estilo y a día de hoy ya sabemos hacer películas de género, la Celda 300 no sé qué, este tipo de películas REC, que son películas de género pero hechas en España, si ¿crees que con el tiempo Star Wars evolucionará a tener películas de género como hubiera sido Rogue One si lo hubieran dejado hacer bélica del todo? ¿Por qué Bueno, digo yo creo, eso? Porque sí sí, que... yo creo que ya lo ha hecho. Es decir, hay una serie, lo que pasa es que no han tenido nunca, digamos, la repercusión que ha tenido Star Wars, pero Star Wars en sí misma, ese género de la fantasciencia, y ha marcado una serie de cuestiones, es decir, el tipo de las naves, el tipo de no sé qué, todo esto está en el Alien Octavo Pasajero, es decir, que sí que ha creado esa especie de género. Y además todo el mundo quería imitarlo. Ahora nadie se atreve, a decir, porque que, claro, tiene los personajes, etcétera. Dependerá de la evolución de los CEOs. Sí, el problema es que todo esto está controlado. Es decir, depende de unos señores que hacen una especie de predicciones sobre lo que va a ser lo que el público quiere y luego a veces el público no lo quiere. Y depende mucho de los CEOs. Esto pasa en la música, pasa incluso en la literatura. Es decir, eso está muy controlado, el producto que se quiere hacer, hasta que uno o se sale de la línea y de pronto tiene un éxito enorme, que es lo que hizo George Lucas, ir a contracorriente, o bien pues se produce una casualidad, ¿no? Una confluencia que hace que de pronto surja un producto así. Pero claro, depende para hacer una película de estas depende de ILM básicamente, o de Lucasfilm, es decir, que es difícil que se salgan de ahí, es decir, la libertad no la tienen porque están controlados siempre por un CEO. Y bueno, los CEOs se han convertido, esa palabra mágica, ser CEO de algo, es decir, el gurú, que coarta la propia libertad, y el gurú te dice qué es lo que hay que marcar, y como todo depende del dinero, pues ahí está. Es decir, yo creo que el tipo de película
que son la narrativa del héroe, etcétera, etcétera, yo creo que vuelve cada cierto tiempo. Ahora estaremos en la fase un poco regresiva, porque los héroes están mal vistos en la sociedad actual. Y claro, unas películas que contaban una historia de héroes y que el niño quisiera ser un héroe, pues viene mal, le viene mal. Entonces, la desmitificación del relato del héroe que se sufrió pues, en los años 50, 60, 60 y 70 sobre todo, pues también se produce en la actualidad sobre estos héroes anteriores. Es decir, nosotros seguimos en la desmitificación del héroe en la historia, esto es evidente. El ejemplo más típico, pues un ejemplo típico porque me dedico ahora a escribir sobre eso, sobre el Cid Campeador, que es un ejemplo de cómo se produce ese combate contra la figura del héroe, es decir, reformulando o reescribiendo la historia. Pues esto también se traslada al cine o a los relatos, a las series televisivas, donde el héroe pues se diluye o tiene otros componentes o no tiene ese componente moral, etc. Es decir, yo en esto tal. Luego tienes la curiosidad que, sin embargo, las películas estas, tipo las de John Wayne, que pueden ser el ejemplo más claro, pues siguen teniendo un éxito enorme tantos días poniéndolas en las televisiones. Bueno, en ese mundo nos movemos. Es decir, no sé si surgirá otro tipo de héroes. Tuvimos algunas heroínas, es decir, el caso de los Juegos del Hambre, la serie de Divergente, todo esto se movía en los mismos parámetros que la saga de Star Wars. Es decir, se movían en ese parámetro del personaje heroico que lucha contra... Bueno, ahora parece que estamos más, en fin, perdiendo esa ola. Ya veremos en el futuro. Que creo que los únicos que han conseguido hacer algo parecido a Star Wars han sido los videojuegos japoneses. Que muchos juegos de rol japonés mezclan futuro con pasado, o sea, mezclan Edad Media con tecnología futurista, pero tampoco diría steampunk, pues es más futurista, pero en el resto del mundo no se ha replicado, ¿eh? Sí, el mundo del videojuego se ha movido dentro, algunos, ¿no? Porque no todos, pero se ha movido también en estos parámetros, porque ha seguido, bueno, la propia Star Wars desarrolló una amplia colección de videojuegos, ¿verdad? En este sentido. Yo creo, y el juego de rol también se mueve en esos parámetros que también se han desarrollado, porque si no, ¿cómo va a jugar? Claro, es que hay un individuo y en esta cuestión. Ahí sí se ha desarrollado, pero es un mundo muy, muy cerrado, ¿no? E importante, pero cerrado. Y sí que ha seguido esa estela, es decir, esa estela de lo que es la Guerra de las Galaxias, en cierta manera. Hay muchos videojuegos que están en eso, y eso que dices de mezclar el pasado y el presente, porque claro, no hay nada más... Lo de matar con una ametralladora está feo. Una espada ya no es lo mismo. Y entonces recuperar ese mundo del caballero, etcétera, etcétera, pues se da ahí. Bueno, los japoneses también tienen esa cultura, porque ellos tienen sus propios caballeros, que son los samuráis. Y el samurái es también un personaje de Star Wars, porque está en ese permanente. Por eso tiene tanto éxito la serie en Japón. En China, pues es distinto por las circunstancias que China tiene, pero están ahí. Paco, y por último me gustaría preguntarte, ahora que hablamos de Japón, ¿viste los cortos esos de Star Wars Visions? Que son Sí, cortos de sí, sí. manga, porque además eso es otro rara avis actual que creo que es cojonudo. Bueno, hay algunos episodios de la serie original, o sea, las 6 películas están hechas en manga, yo tengo algunas. Quiero decir que el manga es un dibujo que tiene mucho éxito dentro de su mundo y Star Wars no ha sido ajeno al convertirse en manga. Es decir, incluso tengo muñequitos que son versión manga de estos de Star Wars. Bueno, pues está ahí, porque es ese mundo que también está dentro. Es que el mundo de muchas historias pues coincide con el de Star Wars. Es decir, claro, luego hay una interrelación porque en esta cultura del videojuego, de determinadas películas, del cómic, de algunos elementos literarios, es decir, las frases de Star Wars, el reverso tenebroso y todas estas cosas se repiten de forma permanente, es decir, forman parte del lenguaje. No sabrías comunicarte si no conoces la historia, porque hay un conjunto de frases que proceden de Star Wars y que se han hecho del lenguaje común y que está también en estos juegos del manga, el videojuego, etcétera. Lo de caer en el reverso tenebroso es algo que utilizamos muy a menudo. Yo lo que me refería más era a qué te había parecido la miniserie esta de A mí Visions. me pareció bien, me pareció una cosa, en fin, curiosa,
una adaptación bien hecha. Bueno, son esas cosas que hacen, duraba muy poquito y bueno, la tengo yo en una colección también, pero me pareció curioso. Yo no estoy muy acostumbrado a ese tipo de dibujo, ni a ese... No soy un fan de ese tipo de dibujo, porque estéticamente a mí no me acaba de gustar, pero me parecía muy bien hecha. También estuve en la presentación de eso, la hicieron en una convención, o sea que yo me la he visto por adelantado ya el anuncio, ¿eh? Y además creo que tengo una de las muñecas. A mí lo que me sorprendió es que a mí, que no me gusta nada el manga y todo el manga me parece mal, lo digo así, ¿eh? O sea, todo el manga Yo es que no lo he me leído, o sea, parece... yo solamente alguna, estos de Star Wars convertidos en manga y cosas Sí, así, pero sí, no pero soy... no, pero digo en general la estética, las series, todo lo japonés, a mí no me gusta nada. Pero en cambio consiguieron, supongo que al ser de temática Star Wars, que la serie esta de Star Wars Visions me gustó. Al final parece que Claro, por, casi cualquier bodrio con estética Star Wars me gusta. claro, porque, hombre, tú estabas en una historia que te gusta, las historias de los mangas pues te pillan a veces un poco lejos, ¿verdad? Y además tiene una edad determinada, es decir, eso, los mangas están muy concentrados en una edad muy determinada. Luego el chascarrillo es, ¿a quién se le ocurrió, si fuera Lucas, a quién, que el conde Doku fuese Christopher Lee? Por Dios, ese chiste se cuenta solo. Bueno, pues, pero lo hacía bien, a mí me parecía estupendo, porque tenía que ser un malo. Ah, pero yo decía por la referencia a Doku Drácula. O sea, no puede poner otro nombre, dejo Ah, el Doku. no, claro, porque tiene ese guiño, ¿no? Igual que Peter Cushing, quiero decir, tiene ese guiño a Drácula, porque además es que, bueno, yo creo que ahí se pierde, los que tenemos ya tiempo, conocemos a Drácula y a Christopher Lee, pues claro, nos lo encontramos allí puesto, ¿no? Pero los más jóvenes pues no sabrían, no les pillaría, porque ya Drácula les pilla muy lejos, el Drácula del traje y la capa. Es que me Pero, en fin. recordó a la película aquella que intentó hacer Ed Wood cuando ya murió Bela Lugosi, que le iban a un papel que al final se lo dio que era el doctor Acula. O sea, es que decías, ¿en serio? Y una curiosidad que vi de Star Wars me hizo mucha gracia, que la tuve que rever, que revisitar, fue cuando vi la catastrófica que hizo Disney, que meten por ordenador a Peter Cushing, le ponen un Sí, acento, la vi en versión original, y le meten un acento alemán marcado para demostrar que son fascistas. Y le puse la Nueva Esperanza en versión original y resulta que él tiene su acento inglés de siempre. claro, no, no, él además pronunciaba muy bien el inglés. Bueno, eso ya son cosas de ellos, no sé, es la familia. No, 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 él pronunciaba, se la entiende muy bien a Peter Cushing. Pero bueno, claro, tenían que poner al personaje y si no, no salía. No, le faltó ahí un poco a la técnica, ¿no? Porque en una primera, generar humanos por ordenador, la verdad es que era igual que la princesa, estaba retocada y demás. Bueno, vamos a ver dónde llega la técnica, ¿no? En eso sí que Star Wars siempre ha sido pionera, ¿no? En utilizar estos recursos. El primero que utiliza, con Willow se hace el sistema ese para transformar una persona en un animal a través de un ordenador. Sale así en Willow, pero es la primera vez que se hace este tipo de action, que ahora diría. Bueno, pues yo creo que en eso sí que han sido muy innovadoras todas las películas. Las tres porque, bueno, una película hecha digitalmente que en realidad no hay nada de los escenarios, con lo cual todo está hecho desde ese punto de actividad artística, todo lo que se diseña. En eso ha sido muy novedoso. Y la mayor parte de las películas, yo las cito en el libro, hay muchas películas que sin ILM no se hubieran hecho jamás, ni hubiéramos visto los dinosaurios, ni el propio Titanic. Es decir, gran parte de la responsabilidad de los efectos especiales de muchas películas que nos han maravillado, por algunos decirlo de alguna manera, provienen de George Lucas y su equipo. O sea, que eso también es importante, aparte de los avances en cámara y todas estas cosas. O sea, que es un mundo muy amplio lo que Lucas dio al cine en este sentido. Sí, sí, que de hecho lo de Willow fue el primer intento que luego ya llevaba práctica en Terminator 2. O sea, la tecnología que usaron en Así Willow es. fue ya Exacto, sí, depurada en Willow los es el 70. antecedente de Terminator 2, que también de ILM. Y la perfección de Jar Jar Binks es Davy Jones de Piratas del Caribe. Al final, Claro, su personaje 100% digital. claro, Jar Jar Binks, que por cierto estaba inspirado, decían, en Ronald Reagan.
Sí, yo cuando me lo digo, pero si te fijas, sí es verdad. En las caricaturas de Ronald Reagan, eh, está ahí porque Ronald Reagan, como metía muchas patas de estas sin querer y luego lo soluciona, bueno, pues de alguna manera decían que Jar Jar Binks estaba inspirado en Ronald Reagan. Lo que es muy también interesante el tema de Industrial Light and Magic, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues George Lucas avanzaba por sí mismo digamos, para sus películas y luego pues lo vendía y hacía los demás. Y en eso el espíritu de Dave Filoni sigue, porque ahora con el John Favreau el de que hizo el director de Iron Man, el que ahora está mandando en Marvel un poco, Sí, y Filoni han hecho la manera esta rara con la que graban Mandalorian, que graban con un escenario real dentro de una cúpula en la cual en vez de grabar en verde, en croma, como se hizo en el episodio 3, que entonces el actor se lo tenía que imaginar y tal, han generado primero las imágenes por ordenador y el actor las está viendo. O sea, a día de hoy el Mandalorian se graba con cosas reales, con escenario, digamos, que te ponen, pero todos los fondos, en vez de ser pintados o en croma, que luego se pondrán, ya están generados y puestos antes. Y entonces el actor los está viendo de verdad. Eso es una pasada que se ha visto, que en el Mandalorian lo han hecho, no lo pueden hacer aún para películas, porque el Mandalorian, fijaros que tiene escenarios pequeños y muy concretos, pero que es también otro avance que sigue en la onda sí, y en el sí. espíritu de ir avanzando que siempre tuvo Lucasfilm en todo esto. Claro, en la 3 rodaron básicamente con pantalla verde, no había nada, o solamente algunos trozos y demás, pero tenían unas pantallas en las cuales se proyectaba lo que había para que el actor estuviera un poco orientado. Ahora, claro, ese es el paso siguiente, crear una cúpula de proyección. Bueno, es decir, en este sentido ellos siguen trabajando para eso. Es decir, hay que ganar la espectacularidad, ¿no? Para llegar otra vez las masas al cine o hacer que te sigan en este sentido, o te sorprendan, porque claro, el problema ya es sorprender al que está viéndola. Eso es lo más complicado, porque claro, ya hemos visto tantas cosas que ahora sorprender es difícil, pero bueno, se produce de vez en cuando. Y lo que también decías antes, Paco, de que George Lucas era muy pictórico, muy visual, eso, aparte de que los escenarios casi son un personaje, son parte de la historia Sí, claramente. También, fíjate, cuando hizo las reediciones del episodio 4, 5 y 6, que los añadidos en cuanto a alargar metraje de que tuvieran acción era poco, pero sí que en cambio esos planos largos de Coruscant, esos planos largos que no estaban en los originales, al final esos planos de la ciudad pues el halcón milenario que llega, que luego en el episodio 1, 2 y 3 se usa mucho, pero cuando él empieza a hacer estas tecnologías digitales y lo hace para volver a hacer para el cine la 4, 5 y 6, ya la aplica. Incluso en el final, si sí, os sí. acordáis, cuando acaba la película, se ven las distintas ciudades celebrándolo con fuegos artificiales. Y eso es pura imagen estática casi, es muy Sí, pictórico. eso él lo dijo, es decir, yo no podía hacer, cuando terminé las películas, las tres primeras, no podía haber mostrado la galaxia porque era imposible, pero cuando va a hacer la nueva reedición, cuando van a salir las nuevas, pues ya puede hacerlo y entonces funden el metraje. Hay quien lo criticó porque a la gente le gusta criticarlo todo, pero decía, es que el dueño de la película soy yo, decía George Lucas. Y a mí no me parece bien porque se quedaba, tengo la versión original, la versión restaurada, todas estas cosas. Sí que se quedaban, cuando lo vimos, habían 4 o 5 aviones. Decía, bueno, hay una flota más pequeña. Bueno, pues ahora ponemos unos cuantos aviones más. Luego ya puedes dar al despiporre este de la última de las modernas, que no hay más aviones porque no les cabía. Esto es como la película Troya. Había más barcos griegos que en el desembarco de Normandía juntos para que luego al final, en realidad, llegara Brad Pitt con los mirmidones, acabara con todo el mundo y luego llegaran los demás, que lo hubieran mandado a él solo. Pero estas cosas que cuanto más pongas parece que mejor. No, bueno, hay que ser, bueno, una flota aérea lo que puede ser. Yo en ese sentido me parece bien. Las retoques que hizo no creo que hayan afectado para nada, sino que vemos algunas cosas. Había espacios que no había ventanas, se cambiaron por ventanas para que viera el espacio abierto, que eso está muy bien. Porque además a mí me gusta, es decir, ver la imaginación, cómo se ha hecho, las ciudades, todo eso, cómo esa galaxia que nosotros no conocíamos más que el desierto de Tatooine.
A mí lo que no me gustó, que lo del final sí no me importa tanto de que se los planetas celebrándolo, pero sí unas escenas intermedias me molestaban por el cambio, o sea, porque no quedó bien integrado, se veía como incrustado. No sé si a vosotros pasó lo mismo. Es que no Además, lo sé, muy porque como crustadas. hicieron dos, quiero decir, cuando estaba en VHS se notaba mucho porque no estaba bien, pero en las versiones de DVD o Blu-ray ya, al limpiar la película original, cosa que no pasaba en las del VHS, sí que está bien, sí que se ven bien. Yo es que la vi Pero en en las VHS. versiones antiguas del VHS, que es donde las vimos por primera vez, sí que se notaba mucho. Pero Es claro, que ya el DVD y el limpiado de las películas y la recuperación del color original permitió la fusión sin ningún tipo de si lo dirás problema. por ahí, que era un estuche que en España era dorado por un lado y por otro lado negro con la cara de Vader, Sí, sí, de sí. cintas. Y Tengo como, yo ahí como el yo, estuche guardado por puro coleccionismo, porque claro, ya no. yo no Pero tengo sí, VHS, sí. pero ahora tengo las películas y no tengo Sí, VHS. porque luego hicieron una edición en la cual estaba la película original, la película con los añadidos, pero también ya estaba limpia también la original, o sea, la veías como tú la viste en 1977 en mi caso, y eso también es importante. Bueno, y incluso la definitiva actual, aparte de cambiar alguna cosa más, incluso se cambió el actor del Darth Vader del Sí, final, que aparece el fantasma de la fuerza, y se puso Anakin. al Hans. Sí, sí, Anakin. Es Claro, decir, ha ido porque claro, al evolucionando esa hacer la película. película había que de alguna manera reconocer al personaje y decidieron ponerlo, bueno, pues, está bien porque veíamos a Anakin. Bueno, es una de las cosas de John Lucas. En vez de ver al actor, que no era el actor que había representado siempre a Darth Vader, pues al final ponemos a Anakin. Hombre, es que Darth Vader era Bueno, tan esas chulo que cosas. necesitaba tres actores de Darth Vader. Necesitó tres actores de lo chulo que era. Uno para hacer el traje, otro sin el traje y otro para que pusiese la voz. Bueno, aquí tenemos a Constantino Romero, que lo que pasa es que después falleció, pero vamos. Las voces son importantes y la verdad es que, claro, se necesitaba un tipo de voz como la que tiene el que doblaba, el John. Era el George. Y aquí Constantino Romero, que le dio al personaje una... los doblajes latinos son infumables, pero los doblajes españoles están muy bien hechos siempre. No, y que además es el mismo. Además, Constantino Romero también doblaba a Lea Jones. O sea, que tú la voz de Sí, Conan, sí, sí, ahí claro, la es voz Constantino de John Romero. Honor es la de Constantino Romero. Bueno, pues si no quedan más preguntas, tendremos que decir aquello de que la fuerza os acompañe o algo así. Yo enseño el libro para que vean que es muy bonito. Y hasta la próxima vez que queráis. Pues nada más. Yo lo que sí que quería decir es que hay una juventud rebelde, la cual en un momento dado, pues era más fácil identificarse con una gente limpia, en orden, con un emperador y un puño llamado Darth Vader, que con una gente extraña de un montón de sitios, sucia, llamada la Alianza Rebelde, que como bien han dicho, comentado en España en muchos momentos se pudo casi interpretar como terroristas, ¿no? Que luego lo divertido está en que con el tiempo, a día de hoy, cuando vas viendo la serie, por ejemplo, el caso de Cassian, tú ves Cassian, que es hay Cassian, no, Andor, se llama Andor, Ando. Cassian Andor. Cassian es el En protagonista. esta, sí, sí, en esta serie, por ejemplo, toda esa libertad de los rebeldes y esa maldad del imperio, en verdad es lo que están haciendo ahora ellos con todo ese control minucioso de cámaras, números y monitorizarlo absolutamente todo. Así que puede ser que con el tiempo los rebeldes que nos identificábamos con el imperio nos acabemos identificando con los rebeldes rebeldes gracias a que el mundo se está convirtiendo en lo que ellos mandaban como imperio. Bueno, las cosas son así. La grandeza de Star Wars es que puede gustar a todos. Es universal y eso es algo que es innegable, que George Lucas creó un mito de nuestro tiempo. Y de aquí 300 años permanecerá. Y en cambio, todas las chorradas que haga Disney ahora, pues quedarán como un producto de su tiempo, que habrán vendido mucho, pero no son más que eso.